Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un segundo. Ay, las garrasperas estas de última hora, no, es que acabo de cenar. Y ponerme a hablar ahora así, me da algo, me da algo. Muy buenas, Tamara, ¿qué tal? Buenas noches. Soren, buenas noches. Voy a pegarme un trago de cafecito, por Dios. Ay. Más que nada por si me espabilo un poco, pero luego me tengo que poner a editar o no. Sí, mañana tengo que sacar vídeo. Estamos ya en la... Me queda justo una semana para terminar el mes y está la cosa muy achucha, muy achucha, muy achucha. Bueno, pues... muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Os invito a que os hagáis miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Giannettini, El Negre, Nano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio... Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Rejoz, Freisi Navarro, Fernando Toro Godoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Muchísimas gracias a todos. Y luego, pues por la parte, me voy a quedar sin voz, ¿será posible? No, es que hace un calor hoy. No he mirado el termómetro. Bueno, sí, ¿para qué? Si el de Google no sirve para nada. Bueno, que mucho calor, una humedad en el ambiente que era mortal. Bueno, en fin. Muchísimas gracias a Nora Secas, Cristolen Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Sota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, os leo. Hombre, Silvi, muy buenas noches, Bonica. Voy a quitar el banner aquí y ya me quedo y ya me veis más. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvi, y luego Amara, que también ha venido por aquí. Un segundo, que me pierdo. Amara, ya siento no andar participativa, pero para estas horas con la peque ya voy muerta. Bueno, da igual, tú me escuchas. Tú me escuchas. Muy buenas, Soren, ¿qué tal? Muy buenas. Te he vuelto a saludar, sí, te he vuelto a saludar, lo sé. Y a Rebolledo, muy buenas noches, Rebolledo. Esto de Rebolledo me suena a mí de algo. ¿Quién es Rebolledo? ¿Rebolledo quién es? ¿Quién se apellida así? ¿Me suena de un político de algo? Puede ser, aparte de un pueblo. No, me suena de un apellido de alguien famoso o famosucho o algo. A mí me suena, yo he estado en Rebolledo. Claro, si está en Alicante, joder. Pero no, pero que... ¿Quién se llama Rebolledo? Yo conozco a alguien que se llama Rebolledo. No sé, dejadme, da igual, me he quedado ya pensando por mis propios mecanismos. Si vosotros lo sabéis, me lo decís, me lo chiváis, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, tema de noticias. Bueno, si hay alguien que... ¿Me dejan entrar aquí? Sí, vale. De esto ya hemos hablado. He estado mirando el histórico de los vídeos. Esta noticia la dimos ya hace como un mes. Y resulta que efectivamente la Chanel Ayur Leyera es totalmente en exclusiva, como yo digo, porque además si os metéis, está en la propia página web de Chanel, pero no puedes comprarla. O les mandas un correo electrónico o te pones en contacto con algún corner, en el Corte Inglés, por ejemplo, o bueno, en la tienda oficial de Chanel por los madriles, sí, mismamente, por ejemplo. Pero si no, es imposible porque yo le he estado picando y digo, pues si no se puede, aquí no hacemos nada. Así que no tengo el precio aproximado de esto. Lo he estado buscando, tampoco he insistido mucho, ¿sabes? Que tampoco, vamos, que no me va la vida por ella, ni muchísimo menos. Pero bueno, digo, tener la información, que siempre está bien, pero esta Leyera, os metéis en Chanel y ya veréis que ni viene precio, ni viene nada, y te manda o a la tienda oficial o a tiendas de donde estén ellos, que sean, pues efectivamente, que estén afiliados con Chanel y todo este rollo, o no hay tu tía. ¿Qué es lo que va a costar esto? Pues no lo sé, pero 100 y pico seguro, si no, 200. Que bien podría ser. No aparecen precios ni aparece absolutamente nada. Bueno, ese era el comentario al respecto.
Hombre, Edward Petcu, muy buenas y muchísimas gracias por el super thanks. Sí, es un super thanks. Más gracioso que me ha mandado un super thanks todo hermosote, todo lleno de ceros por todos lados. Y yo digo, ole, 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 Edward. Bueno, pues vamos con una noticia que la tendríamos que haber dado el día 5 de este mes, de julio, pero creo que el día 5, igual me equivoco, pero igual descansé y no hice directo, porque siempre la primera semana del mes tengo que descansar algún que otro día, porque siempre luego llega el sprint final y es ahí donde estoy dándolo todo a tope y estoy que me da algo. Entonces, porque no el canal, pues hay que resucitarlo como sea. Bueno, como sea, no, tampoco hay que pasarse, ¿eh? El caso es que me ha pasado la noticia Soren y digo, esto se nos ha pasado por completo, pero por completo de que yo creo que el día 5, posiblemente viernes, no hubo directo. Porque es muy raro que yo no viera esta noticia, porque además estamos haciéndole un seguimiento muy fuerte a todo lo que es el tema del talco. Y bueno, dadme un segundito porque así lo comparto y lo vemos todos juntos, el artículo. Aquí. Y es que la OMS declara el talco como probablemente cancerígeno. No han querido mojarse mucho, pero probablemente. Saben de sobra que lo es. Saben de sobra que lo es. La exposición ocurre principalmente a través del uso de los cosméticos y polvos corporales que contiene el talco. Esto es un artículo del Mundo, os voy a poner el enlace para que lo visitéis y le echéis un vistacico. Vamos aquí al pelo con el tema de las fuentes, esto sí. Pero bueno, que este artículo mismo está en 800 más. Bueno, pues nada. Probablemente cancerígeno, dice por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que también ha clasificado como cancerígeno el acrilonitrilo, un compuesto utilizado en la producción de polímeros. Dice que en el comunicado la IARC ha señalado que tras revisar a fondo la literatura científica existente, ha tomado la decisión de clasificar el talco, un mineral natural extraído en muchas regiones del mundo, como probablemente cancerígeno para los seres humanos, grupo 2A, basándose en una combinación de pruebas limitadas de cáncer en humanos, cáncer de ovarios, aquí ya sabemos a lo que está refiriendo perfectamente, pruebas suficientes de cáncer en animales, de experimentación y pruebas mecanísticas sólidas de que el talco presenta características claves de cancerígenos en células primarias humanas y sistemas experimentales. El grupo 2A ocupa el segundo puesto en la clasificación, que utiliza el organismo de la OMS para indicar los niveles de certeza que tiene de que una determinada sustancia o hábito puede causar cáncer. Es decir, mide la solidez de la evidencia científica disponible. En la misma categoría se encuentran el consumo de las carnes rojas o trabajar a turnos. Qué tontería. Esto sobra, hija, por Dios. En todos ellos, la evidencia de su impacto en humanos es limitada. Aquí está probadísimo. Lo que pasa es que hay una multinacional muy grande aquí detrás de todo esto, evidentemente, esta multinacional. Y resulta que está claro que no se quieren mojar ni pringar. Pero en Estados Unidos que le digan que no se quieren ni mojar ni pringar, porque cuando han sido admitidas todas las demandas colectivas, que unas han prosperado, otras evidentemente no, todas han prosperado. Lo que pasa es que la gente que ha decidido poner una demanda de forma individual a lo mejor se ha encontrado con el caso, como fue un caso, me parece, si mal no recuerdo, de Miami, en el que la pobre mujer pues se ha visto con una mano detrás y otra adelante porque no ha prosperado la demanda cuando en realidad debería de haber prosperado. El caso es que en otras situaciones pues han llegado a acuerdos y ha tirado para adelante. Así que, pues, así están las cosas. Bueno, pues listo. ¿Qué me dice Ospe? ¿Qué te pasa, Ospe? Acabo de ver tu reseña de Norgaz Beauty Skincare, le he vuelto a cambiar el nombre, sobre la pomada Sunny Isle. ¿Cuál dirías que es la diferencia de elegir la una o la otra? Imagino que será la fijación del gel. Sí, correcto. No, no, tampoco es eso. Sí es eso. Vamos a ver.
La diferencia básica de todo esto es, el gel es un gel fijador con el tratamiento del aceite de ricino, que a mí, en el primer tramo, cuando me fui a dejar el pelo largo, me fue fenomenal, solamente con el gel. Ahora mismo llevo ya, porque vosotros habéis visto el vídeo de la pomada, pero la pomada la llevo usando yo no sé cuánto tiempo, y este es lo que pasa que voy muy peinado, voy muy peinado, pero mirad cómo vaya el pelo. Es que es absolutamente brutal. Si cogéis y combináis esto con champús, sobre todo, lo digo en serio, sólidos, no líquidos, aunque sean veganos, sólidos, veganos y que no sean de Garnier, creo que aquí tenéis, y yo ya veis que en los vídeos también, es que tengo el pelo muy repeinado y no he sacado el rizo. La diferencia básica y fundamental es la fijación y luego la pomada es muchísimo más tratamiento. De hecho, yo recomiendo que se dé desde las de raíces a puntas, ¿eh? No esto de medios a... No, porque no es un tratamiento realmente para el cabello solamente. O sea, la gente que hace quimioterapia y mirar las reseñas que hay. O sea, es que es absolutamente brutal todo lo que hay, sobre todo en Amazon. Mirad las reseñas de Amazon de los productos de Sunny Isle y veréis que la gente, sobre todo, lo que lo utiliza es la peña que pues ha sufrido pues radioterapia, quimioterapia, etcétera, 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 de cosas relacionadas con el cáncer, ¿no? Y que con pérdida del cabello. Y para hacerlo crecer más rápido, no sé, a mí me funciona, o sea, es que, ¿qué queréis que os diga? Tenéis los vídeos ahí, si veis el día a día, veis el día a día. El tratamiento lo puedes combinar perfectamente con un gel fijador. Yo lo que pasa es que el pelo me lo deja bastante bien, entonces no necesito, me cojo, me doy todo lo que me tengo que dar, me doy hasta incluso si hace falta un serum capilar de argán o de lo que sea, pero después me doy siempre la pomada. Lo bueno que también tiene la pomada, y a pesar de que pone que es una pomada de hombre, bueno, efectivamente lo pueden usar las mujeres, ya te digo yo, a muerte, es que se puede aplicar en la barba y hace que la barba también crezca como más rápido. A ver, los milagros a Lourdes, esto ya lo sé yo más que de sobra, pero es que es flipante lo que hace crecer el pelo, tío. O sea, yo no sé, esos vídeos eran para que tuvieran millones de visualizaciones. Es que mirar, o sea, esto es en nada. Si es que, ¿cuándo me corté el pelo? Si es que salí con el pelo, además estaba Cristina por aquí y casi le doy una llantera cuando me veo con el pelo corto. Porque además es que me corté, pero me hizo un destrozo por la ciencia. Y ahora mismo, porque no me he sacado el rizo, que lo llevo peinado, pero el pelo está largo ya, ¿eh? Esto ya está largo. O sea, y muy bien. O sea, que, Ope, lo único que sí te digo es que combínalo con champús y sólidos y... ay, madre mía, siempre se me va el nombre. Acondicionadores sólidos, ¿vale? Esto ya va en gustos. Yo los de Garnier... lo que me ha funcionado muy bien han sido todos los que he sacado, salvo los Garnier, que no sé si los he reseñado o no. No sé si os he reseñado los Garnier. Salvo los Garnier, todos los que están reseñados en el canal me han dado un resultado espectacular. Hasta incluso los Diolio. Diolio, al principio, y no los he gastado todavía, o sea, y es que son infinitos. Los Diolio son infinitos. Yo me pensaba... Me desquiciaba porque Diolio no saca espuma. Nada, no saca espuma. Y de hecho, el que saco de Sandor es muy oscuro, es como una piedra. Y te lo restriegas y tal, y te lo vas frotando en la mano para ver si consigues. Mira, escucha, te deja el pelo espectacular, Diolio. Son caricos, porque son caricos, yo creo que son los más caros que he estado presentando. Pero la firma Diolio, tanto que le dije yo, y esto sí que me retracto de lo dicho, es espectacular. No te hace espuma, o si te la haces mínima, pero te deja un pelo, sobre todo para el cabello curly, es alucinante. Y da una hidratación máxima, o sea, el suavizante es espectacular. Después de eso te das un serum si quieres, y si no, un serum con aceite de argán o lo que sea, y luego después te plantificas la pomada
o el gel, va dependiendo de cómo quieras llevar el pelo también. Yo recomiendo la pomada antes que el gel fijador. Hombre, si tenéis que repeinaros a algún sitio y controlar, repeinado no, o directamente controlar el rizo, porque además el gel es muy también para cabello curly. Entonces, el gel, perfecto para darte la fijación y tenerlo el pelo en su sitio. La pomada no. La pomada hay que trabajarla, la pomada no te da fijación, pero sí te deja el pelo, pues como estáis viendo ahora. Te lo deja con brillo, es como darte un... Mirar si es que el pelo tiene un mogollón de brillo exagerado, que yo no sé, con todo el sol, fijar, me estoy quedando rubio perdido. Y a mí me está funcionando. Ya está, todo por la ciencia, así que a dejarlo crecer y ya recuperar otra vez de nuevo pues el pelo como lo tenía antes, porque lo quiero llevar larguillo, o sea, no es que, cuidado porque tampoco quiero llevarlo excesivamente largo, porque creo que la última vez lo llevaba demasiado largo y a una edad el pelo largo te hace más viejuno y yo no quiero parecer más viejuno de lo que ya soy, entonces... El pelo me lo voy a dejar con melena, pero nada en larguras extremas ni nada. Aquí por ahí todo el pelo caracolado y chimpún. Y hay quien se tiene que poner totos porque a pesar de poder querer parecer, sí, evidentemente muy jovencito, pues luego lleva unas tracas y unas melenas y unas pintas que da angustia verlos. Esto también es cierto, porque no asumen la edad que tienen. Hay que asumir siempre la edad que se tiene. Por ejemplo, mira, a mí me veis muy guapo, pero es porque tengo el filtro puesto de belleza. Pero me vais a ver sin filtro belleza. ¿Por qué? Porque estoy que te mueres de cañón. Lo siento, esto es lo que hay. Esto es una realidad. Con filtro, sin filtro, yo me quiero mucho. Mi madre también. Pero así evito los reflejos de las gafas y de todo. Y de los brillos. Mira cómo me brilla la piel, mira cómo me brilla la piel, mira cómo me brilla la piel. En fin, vale, pues eso por ahí. Os leo, que no sé ni por dónde iré ya. Johnny, buenas noches. Ezequiel, ¿qué pasa, guapetón? Buenas noches. Aquí, que dice el señor Petku, dice, hace poco compré el perfume de Azemouge Les Orange y proyecta muy poco y después de una hora casi no huele nada. Mi piel es un problema o la fragancia es débil. Pueden ser las dos cosas. Yo no conozco este perfume, pero mi consejo, mi recomendación es aplica en el pelo. Totalmente. O sea, si ves que el perfume es un poco flojo, bueno, mira a ver que tenga pantenol. Si no te lo pone en el INCI, llevará pantenol prácticamente seguro, es un producto europeo. Porque lo incluyen ya, porque saben que además está muy en... Cuidado, porque esto habrá que tenerlo en cuenta también para el sector de la perfumería, porque las firmas están muy pro con el tema de los perfumes capilares para el cabello. Entonces, ojito, cuidado. Y yo pensar que fui uno de los primeros en sacar perfumes para el cabello y no veía eso ni el tato. Que tengo el del viajero, el mensajero o algo así, del Engling, que fue el primero que compré. Luego ya he comprado muchos más, sobre todo los Chaneles y todo esto. Y aquello no lo veía nadie. Y ahora resulta, con el paso de los años, 10 años después casi, que se han puesto de moda. Entonces, pues bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Al cabello y a la ropa, olvídate de la piel y tírale a la ropa y al pelo. A la ropa y al pelo. Hombre, tampoco te pases, ¿eh? No quiero que nadie se quede calvo y entre otras cosas porque puedes decolorarte el pelo. O sea, como te dé mucho sol o cualquier cosa, pues efectivamente el pelo, pues al final se te va a quedar rubiales perdido como me está pasando a mí solamente con la aplicación de... O sea, aplicación no, que te dé el sol. Te da el sol y se te queda el pelo así. Todo rubio perdido. Va a parecer la tía esta, ¿cómo se llamaba? Las ricitos de oro. Entonces, pues nada. Hoy tengo una cosilla. Hoy sí, no tengo una cosilla, tengo una cosota. A ver, ¿qué me tenemos aquí? Tenemos precio seguramente, que me lo ha puesto el crío. Hay precio aquí. Uy, tengo una cosilla. Esto es un cacho de artículo, tío. Me da mareo nada más que ver esto. ¿Merece la pena tanto artículo? Es que esto es muy largo. Es una entrevista, ¿no? Al Paul Gay Jr. Esto no es una entrevista al Paul Gay Jr. Nada, no le voy a dar más rollo. Si viene el precio, bien. Si no viene el precio, es que pasó. Es una entrevista.
pasando. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Que va. No me pongo en estas. Uf. Paso de contar todo el rollo. Ya lo hemos hablado hace ya un mes. O sea, esto ya viene de viejo. Dice, ¿pero cuál es el vídeo de la pomada? Me interesa el tema, pues tienes que irte a mi canal secundario, que es el terciario, realmente. Que es el terciario realmente, porque este canal es el último que hice, pero es el canal con el que... ¡Ay, voy a liberar el vídeo! Tengo vídeo y no lo he liberado. Pues mirad, voy a liberar vídeo. Es un vídeo de productos terminados. Es muy tarde, no lo va a ver nadie, pero me da igual. Como es un canal chiquitico y lo tengo solamente para darme yo el gustazo de hacer cositas de estas así, voy a liberarlo ya. Voy a soltarlo. Venga, aquí lo hago público y lo guardo. Ahí está, ya está publicado. Y os voy a poner el enlace del productos terminados del Orgaz, que os lo copio y os va a llevar al vídeo, no al vídeo, pero sí al... bueno, el vídeo, espérate, voy a echar un vistazo a ver el vídeo de la pomada. Es que no sé dónde estará la pomada, pero la pomada está. La pomada capilar está porque era un todo por la ciencia. ¿Dónde estás? Suni Isle. Igual no está hecho ni nada, ¿sabes? Espérate, que yo también tengo los huevos de haberlo hecho, y lo tendré grabado. A ver, espérate, esto me parece que yo lo he publicado. Sí, creo. Este es. Ay, no, la pomada no está. No me fastidies. Bueno, pues ya está hablando yo de más. Tengo un acelerador del crecimiento, es este. Ya está. Es este. Esta es la pomada. Digo, si a mí me suena haberlo hecho. Claro. A ver, os copio el enlace de la pomada. Pero yo digo que este vídeo era para que lo hubiese reventado. Pero no hay manera. A ver, este es el vídeo de la pomada. Vídeo, pomada. Yo le voy a poner crecepelo, pero en realidad no es crecepelo, es un acelerador de crecimiento del pelo con aceite de ricino refinado de no sé qué historias, ¿vale? Yo no me acuerdo. Lo vais a poder encontrar, hay un enlace de Amazon y si no lo busquéis por donde queráis. Yo lo compro en Amazon, así que el enlace me parece que está puesto en la caja de descripción y ahí lo tenéis. Por lo menos me llevaré algo. Digo yo, si lo compráis, si no me darán por saco. Este es el enlace del crecepelo y ahora todo el mundo se va a ver el crecepelo y me deja a mí tirado aquí. Que me conozco ya. Bueno, da igual, son dos canales que son míos, así que me da igual. Y además que el skincare lo quiero yo mucho. Le tengo yo cariño a este canal. Y este es el de productos terminados. Que esto es una asquerosidad. Me da un asco tener que hacer estos vídeos de productos terminados porque yo no sé, hay youtubers que se ponen y limpian la basura, la porquería, los botes las limpian y sacan con los botes súper limpios y tal. Yo no los limpio. Yo conforme lo voy tirando a la puñetera bolsa del Mercadona, luego lo voy sacando. ¿Pero qué es esto? ¿Tener que limpiar yo un bote asqueroso que he terminado hace 2 meses? Venga ya, hombre, que no se lo creen ni el caso de la mantega. Yo me pongo a limpiar botecitos para que salgan bonos en la review. Venga, hombre, si llevan mierda, llevan mierda y ya está. Me voy a complicar yo la vida con estas cosas. No, me niego. A ver, esto lo cojo y lo pego. Y este es el vídeo. Productos terminados. Así. Y ahí están. Vale, ok, McKay. Como diría la otra, la que se ha puesto abdominales de plástico. Madre mía. Vale, esto por aquí. Y yo creo... dame un segundito porque lo que sí que voy a hacer va a ser cambiar la configuración del canal secundario y... a ver, personalizo el canal y pongo el vídeo que acabo de liberar, lo pongo el primero. Cambiamos de vídeo, productos terminados y ya está. A ver, que caiga. Perfecto, ya está. Ok, ya está todo. Ya faltaría darle difusión y tal, pero bueno, eso no me preocupa lo más mínimo. Así que ahí tenéis el productos terminados y tenéis el de la pomada. Terminado, acabado y chequeado. Tengo que hacer una corrección porque skincare es junto, no sé por qué. Se me fue ahí y le di a la barra y separé skin y care. Y es junto, pero bueno.
A ver, que os voy leyendo. Rodrigo, que sí he probado lo nuevo de Louis Vuitton. ¿Qué es lo nuevo? Sé que había sacado algo, pero no he probado nada todavía. Además, las Louis Vuitton tengo la mala suerte de que o las compro a ciegas, no tengo posibilidad de probarlas, o las compro ciegas o inteligentemente dejo que las últimas que he sacado, de hecho está una por salir que es de mi hermano, que se le ha agenciado. Le he dicho, hermanico, trae para acá porque no hay pasta para estar comprando todo esto. No. Y claro, son perfumes que van costando entre 300 y pico o 400 euros. Ahora mismo no me acuerdo. Es que llevo tiempo que no le meto yo mano a un Louis Vuitton entero ahí. Venga, vamos. Y estoy mintiendo porque estoy pica la nariz. No, es que se me sube el picotillo de aquí y se me meten los pelos para adentro. Es un asco. No puedo, tío. O sea, ojalá tuviese capital suficiente como para poder comprar o probarlo todo. Pero yo vivo en la cutre Murcia. ¿Y de dónde saco yo una perfumería? Aquí en Murcia no hay perfumerías nicho, porque no lo hay, al menos de momento que yo sepa, ojo, cuidado, si la hay, pues perfecto, yo me alegraré. Pero aquí no hay perfumerías nicho. Hay un poquito de nicho, entre comillas, hay un tal en el Corte Inglés de Murcia, en el de Cartagena no hay nada, cero patateros, y que hay, me parece que hay Tom Ford o algo así, pero vamos que hay poquito más y muy poco, no todo. Hay que ir a Murcia, pero realmente si quieres ir a probar nicho tienes que coger el coche, largarte a Alicante y meterte o en el Corte Inglés de Alicante o en Perfumerías Laura, que es lo único que hay cerca. Porque todo lo demás, fíjate Murcia con lo grande que es y no tenemos una puñetera perfumería nicho. ¿Qué va? Y luego aparte te lo digo en serio, o sea, vamos a ver, es que gastarte este pastizal, voy a ser muy franco, son la mayoría zona de confort, pero tengo que reconocer que son fragancias que no duran en piel, que nadie se flipe porque son cosas, el Pelegrín hace cositas muy suaves, hace cositas muy etéreas, sí que pueden ser muy cítricas, muy atalcadidas, por un lado, no sé cómo nos aguantas, pero realmente en la colección habrán como un par que sí que tienen un rendimiento que es increíble, pero luego después de todo eso, lo que te encuentras con las Vuitton es muy escasito, muy escasito. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero no, por desgracia no puedo probarlas y me tengo que aventurar siempre. O si veo algo que me entra por la nariz o tiro de lo que es la formulación que veo en la página web y tal, cojo y digo, venga, me la juego. Pero si no, me espero a ver si mi hermano se la coge y se la compra. Porque es verdad, es que si no es imposible. Es imposible. Con el salario de youtuber es imposible. Por cierto, ahora que he llorado un poco, a ver si hacéis un super chat, un super sticker o algo así gracioso, y por lo menos también, qué menos que darle a los likes, que hay gentecica entrando y saliendo, dar al like, que es gratis, que no pasa nada, que yo os amaré exactamente igual o más aún. A ver, que os voy leyendo. Tonio, yo creo que es el de Superfood de Sandía, que por cierto me compré de cuando los había recomendado en un directo, ¿no? Lo he puesto ahí, es que me he salido ya del canal. A ver. Es que me he salido del canal. A ver, YouTube Studio. Es que me he salido del canal. Un segundito, a ver, contenido. Presenté dos. Sí, presenté dos. Presenté el de Sandía y presenté la pomada. La pomada es espectacular. Da igual con la pomada si tenéis el pelo curly, es decir, rizado, o lo tenéis totieso o ondulado. Da exactamente igual, ¿vale? Para lo mismo. Una cosa, advertencia, es un poco aceitosica, pero no añade grasa al cabello, también, o sea, lo absorbe, o sea, es que es alucinante, metéis un poco el dedo, os impregnáis y lo distribuís bien por toda la mollera. Y ya veréis cómo no se queda el pelo grasiento, o sea, se queda con brillo, pero no se queda grasiento, se queda muchísimo más grasiento cuando utilicéis yo lo digo, un serum o un aceite de argán capilar, que entonces hay que medir muy bien, porque si no se queda súper aceitoso el pelo, pero con esto no. Esto te coges, distribuyes muy bien por la mano en seco, cuando sales de la ducha, cuando da igual, te lo coges, te pegas una ducha o no te pegas una ducha, te levantas y te quieres atizar la pomada, y tú te atizas la pomada, y lo bueno que tienes es que te la puedes aplicar también en la barba, o sea, donde queréis que el crecimiento del cabello, vuelvo a repetir, esto no es un crecepelo, si no hay funículo piloso ahí no va a salir nada, pero si lo tenéis, el pelo sale
sale así de rápido, es que es acojonante, de verdad, lo digo en serio, sale melenón, yo me tienen flipado. Lo que también me flipa es que de vez en cuando le pegan un subidón al precio, eso también es verdad. No me acuerdo qué me costó el gel ya también se ha disparado un poco de precio, ¿no? Vamos, no es que sea ultra mega caro ni nada de eso, porque es relativamente económico, pero 15 pavos te llevas, o sea, 15, 14 euros. No sé lo que vale ahora, porque yo no lo vendo, ni estoy promocionado, ni sponsorizado, y dudo muchísimo que Suni Isle, fonéticamente hablando, sepa hasta quién soy yo, o sea, que no tendrán ni pajorrera idea, pero... Es precisamente el de sandía, El de sandía, sí, totalmente. Muchas gracias, Del Mar, muchísimas gracias, Guapetón, muchas gracias por formar parte de las filas las filas orgásmicas sexosas. Y... dice, no creo que la abuelita malvada se enrolle y te envíe para que los testes. No, a ver, la abuelita malvada, tengo que decir una cosa. Bueno, yo no soy la abuela malvada. Tengo que decir una cosa. Y me ha pasado algo que le pasó también a Clemente. Clemente, que estará on fire trabajando, pobrecito mío, con los cuernos retorcidos, porque además trabaja en hoteles, es jefezucho, como yo digo siempre. Yo también fui jefezucho. Y mandábamos un poco. O mucho, va dependiendo el caso, que estará a tope de curro. Y un saludo, Clemente. Pues a los dos nos ha llegado a pasar lo mismo, y es que resulta que tú, cuando compras en Louis Vuitton, puedes eliges si quieres los viales y tal, ¿no? Y que te manden viales. Y tanto a él como a mí nos ha pasado que no nos han mandado los viales, pero como se quedaba registrado que efectivamente estaba puesto que estaban los viales y todo el coñazo, te los cogen y te los mandan después, aparte, pero así, tal cual, se tiran al rollo en ese sentido. O sea, que muy bien, o sea, ven que meten la pata y con la misma te dicen, uy, que es verdad que no le hemos mandado a este hombre. Claro, y te cogen y luego te mandan los viales. Pero bueno, que de todas formas, que estamos hablando de Louis Vuitton, que esto no regalan nada. O sea, está más que pagado, ¿sabes? Y, bueno, te dan 2 viales de mierda, con perdón, pero por lo menos te tienen contentico. Y ya está. Pero sí, no hay problema con Louis Vuitton, porque ellos, si meten la pata, rectifican y te mandan cositas, pero si meten la pata, si no, es como Chanel. Chanel no regala nada. Yo, lo único que me ha llegado, bueno, Chanel me ha mandado determinadas cosas puntuales, pero Chanel, me quedé todo loco un año que cojo, abro una compra que les hice a ellos en la página web, me quedé flipando. Me mandaron un lápiz, un abanico y unas cosas que digo yo, ¿y esto? Pero me quedé loco, digo, no puede ser. Hombre, se lo habrán mandado 850.000 más, evidentemente, pero que me llegó el abanico, con un abanico, un lápiz, que además lo saqué en una review. Digo, mira, me ha dado un lápiz, ¡yujú! No me lo creía, porque Chanel no regala nunca nada. No tiene detalles con nadie, o sea, es una cosa súper rara. Y lo que sí me mandan es todos los años una tarjeta de felicitación navideña. Y este año ha sido la tarjeta de felicitación navideña, pero vamos, que me parece que nada más, un tarjetón así súper chudo, todo súper historiado con oros y todo muy navideño, claro, evidentemente. Y yo pensando, bueno, si los dueños son profesan la religión hebrea, ¿por qué no me mandan, yo qué sé, algo del Hanukkah? Que a mí me mola mucho el Hanukkah, con sus azules y estas cosas tan bonitas, porque tiene que ser todo cristianismo, entre comillas, que me gusta a mí el Hanukkah, me gusta más que un lápiz, hombre. Bueno, pues nada, y es la conmemoración de una batalla, o sea, que nadie se cree que es la Pascua hebrea. No. Es otra cosa distinta, ojo. Bueno, ahí donde vamos. A ver, ¿qué pasa por aquí, Ope? Dice, ahora que ha salido el tema de Louis Vuitton, yo tengo las de Zara que se asimilan a la Imagination de Louis Vuitton y la Angel Search, que no he tenido el lujo, nunca mejor dicho, de oler. Pues tampoco te pierdes nada, te lo digo en serio. La Angel Search, me parece que en la review digo que le encuentro hasta incluso un deje femenino de más. No sé, dije una Carolina Herrera, lo que pasa que ya no me acuerdo, además me fundí la botella, me la engatillé pero rapidito, y porque no estaba muy a gusto yo con esa fragancia, y mira que a mí, por ejemplo, la Carolina Herrera, Good Girl, me encanta, la encuentro masculina, le encuentro un toque masculino muy potente, con el tema seguramente del patchouli que lleve, aparte de que pueda llevar el toque gourmand y todo esto, pero es una fragancia con la que yo me encuentro cómodo. Con el Angel no me encuentro nada cómodo.
No es una fragancia que yo me encuentre cómodo. No es viejo sexosa viejuna. No. No. A nivel que están los precios por 25 euros, prefiero tener estas dos. Una de día, de noche y reaplicar con un Decan. Pues sí. Bueno, otra cosa. No sé para cuándo lo sacaré. Hay un par de vídeos en los que estoy ya tirando aquí un spoiler, pero no voy a hacer mucha referencia porque sé que en el momento que abra la boca alguien va a sacar un vídeo hablando de lo mismo y no me da la gana. Pero Soren sí sabe lo que voy a decir, pero no lo voy a decir. Ojito con determinados perfumes árabes porque hay que tener ojo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vamos a dejarlo ahí porque además ese vídeo va a venir esta semana o el fin de semana. Igual lo saco para el fin de semana. Por favor, no os perdéis ese vídeo, es de perfumería árabe. Y cuidado porque huele muy rico. Pero hay una serie de consideraciones que tener mucho cuidado con él. O con ellos porque en realidad he cazado ya dos. Con un comportamiento un tanto extraño, ¿vale? Entonces yo lo dejo ahí. Porque además vuelvo a repetir, dentro de la perfumería árabe hecha en Europa o hecha donde tenga que estar hecha, hay calidades, evidentemente. Pueden costar 25 euros, 30 euros o 50, me da igual, pero hay calidades. Y las cosas, cuanto más baratas, pues a lo mejor las calidades, evidentemente, no, a lo mejor no, las calidades se resienten, no estás metiéndole lo mismo. Entonces, ahí lo dejo, ¿vale? La reseña, estamos a martes ya. Madre mía, martes. Uf, esto va volando que se las pela. Pues mañana toca una review convencional de perfume, que no sé cuál voy a sacar, la verdad, porque tengo que sacarlo porque además tengo que sacar vídeos en el sentido de que tengo un top que van a salir. Entonces, tengo que sacar primero las reviews de determinados perfumes que tengo ahí en la retaguardia para poder sacar el top. De todas formas, mirad lo que os digo, lo voy a sacar mañana. Sí, voy a ver si me puedo poner a editar. Y es que es un vídeo que va a ser un poco complejo en la edición, pero bueno, da igual. And the boy, es que no, voy a ir poco a poco. Mañana vídeo normal, y estamos a martes, o sea, tenemos tiempo. Lo sacaré viernes, sábado, domingo, pero ese vídeo de perfumería árabe no se lo puede perder nadie porque no debería de perdérselo nadie. Vale, entonces esto lo voy a coger y lo voy a cerrar, me voy a venir para acá y os leo. ¿Qué me dices del mar? Dice, México, el refil de tu botellas te sale a mitad de precio en los señores de Louis Vuitton. Ojo ahí. Pues no sé, no tengo de tu botella. Vale, no sé, no tengo ni idea, chiquitín, no tengo ni idea. No lo sé. Pero bueno, si es así, pues mejor que mejor para vosotros, claro, evidentemente. Hola Jesús, buenas noches. ¿Qué ha pasado por aquí con Mani? Que se ha comprado la Job EDT a ciegas. Suele estar cómodo con fragancias dulzonas y proyectonas. ¿Cree que me hizo una buena compra? Fuerte abrazo, amigo. No. No has hecho una buena compra. No. No has hecho una buena compra, tío. No la has hecho. A ver. Si por aquello de los meridianos, las altitudes y las latitudes, y vosotros que estéis más directos, así con todo el sol proyectando los rayos directos, con el calor que hace, plantificarte una Job EDT, eso es muerte y destrucción. Y a pesar de que está reformulada y está cambiada, pero a más no poder en cuanto a ya no es proyectona, ya no es igual de proyectona, es igual de dulce, es otra cosa. Sí, vamos a ver, es otra cosa, no. Job huele a Job, pero no es lo mismo. No es lo mismo que la fragancia de los años 90, ni de coña. Entonces, creo que no has hecho una buena compra, pero más que nada también atendiendo al tiempo. Ahí ahora mismo, bueno, digo yo que eres de a ciegas, pero espérate, yo estoy diciendo que eres de México, pero no sé dónde eres, la verdad. Mani, ¿de dónde eres? West.
¿De dónde eres? Bueno, vamos a ver, si la gente es de México, os puedo garantizar que esto no es una buena compra, pero es por el calor. O sea, ponte job y vas a matar a la gente de tu alrededor y eso que es menos fuerte, menos proyectona, menos de todo, los vas a matar como si fuesen cucarachas. Además es un olor que se puede volver empalagoso. No empalagoso, penetrante. Penetrante. Y ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahí va, ahí va. Vale, esto por aquí y tenemos perfume. A ver, espérate, voy a echarle un vistazo al WhatsApp de lo que me ha mandado el chiquillo, el crío, que habían por aquí unos perfumes nuevos. Esto no sé lo que es. Me pierdo el contexto de esto. ¿Esto qué moneda es esta? ¿Qué moneda es esta del TL? ¿Qué es TL? Tolai es moneda Tolai. Esto, no, que me acabas de insultar porque en mi país esto es Tolai, ¿no? ¿Qué son TLs? Ay, este crío que me busca unas páginas de unas cosas más raras. ¿Esto dónde está? A ver, ¿dónde está? Es que seguramente pondrá .com, con lo cual no sé de dónde viene esta gente. ¿Y qué son TLs? Es perfume Tolai, ¿no? Ay, Dios mío de mi vida, que me da algo. En la esquina puedes cambiar la moneda. Gracias, Bonico. Vamos a ver la moneda. Yo digo, ¿esto qué es? ¿Qué son telele? ¿Me da un telele? ¿Esto qué es? ¿Qué es TL? Ay, 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 ay. A ver, añadir en la esquina. ¿Pero en qué esquina? ¿Esto qué es? Comprar este producto, tengo una lista de deseos. ¿Y qué esquina, nene? Que yo soy muy retarder para esto. ¿Qué esquina? ¿Qué es esto? Ah, en euros, vale. Ya lo he pillado en la esquina superior. Vale. 300 napos, pero bueno, ¿pero es que estamos locos o qué? Madre mía. Bueno, Soleil de Grace. Me quedo loco. Vamos a ver este perfume todos juntos. Black Tonka se llama, cuesta 300 napos. Esto es mucha tela y yo de paso voy a aprovechar un poco y voy a beber algo porque, anda, espérate, tengo que meterme dentro del dashboard de YouTube. No estoy dentro del dashboard. Madre mía, qué fatal de la muerte. Contenido en directo y no estaba dentro del dashboard. A ver si se carga esto. Perfectísimo, ahí está. Y el vídeo, he puesto los enlaces de los vídeos que no sé dónde estarán ahora, por lo menos para colocar el enlace de los vídeos productos terminados. Este es el último, que este se lo voy a fijar. Fijamos el mensaje de productos terminados. Perfectísimo, ya está. Venga, os leo. No me gusta la perfumería, a ver, respeto los gustos y presupuestos, pero no soy partícipe. Espero con ansias tu próximo vídeo donde hablamos al respecto, o hablarás al respecto. Del Mar, veamos. Esto es como todo. Yo entiendo que te estás refiriendo a la perfumería árabe como low cost, entrecomillado siempre, como low cost. La que compra todo Cristo bendito porque cuesta muy barata y rinde mejor que las originales. Yo de momento lo que he estado oliendo, bueno, he encontrado un clonazo, de verdad. Bueno, he encontrado un par, pero ahora mismo de momento que estén vídeos hechos, uno. Y además sin ningún tipo de vergüenza ni de no se esconden. El caso es que Amouage se podría considerar perfumería árabe. Es que lo es, de hecho, porque por lo menos ya la que compro está hecha en Oman. Y, por cierto, las botellas de 30 mililitros de las Amouage no se hacen ya, por lo que he estado mirando, porque había un comentario que me ha dicho, oye, las Amouage de 30 mililitros las estoy buscando. No busquéis más porque yo estuve mirando y no he encontrado botellas de 30 mililitros. Esto ya forma parte del pasado, o sea, a partir de ahora ya, o de 50, ahora hay que tirar la botella grande. El burro grande ande no ande.
que igual sacan alguna edición de 50 mililitros y de 100, pero la botella pequeña que yo saco en un principio, la que he estado mirando, no sé si la Reflection, no me acuerdo, ya no está. Vale, pues entonces, por eso digo que hay perfumería árabe y perfumería árabe. Bueno, están los Cajal, que son increíbles, perfumería árabe, que tienen los precios que tienen también los señores, sí, es verdad. Pero también los perfumistas que se encargan de ejecutar estos perfumes, pues la mayoría no son árabes, por no decir que, salvo el... Ay, ¿cómo se llamaba este guapetón que hacía que hizo el Leighton? ¿Es el Leighton? Es no me acuerdo del nombre. Hizo uno de los perfumes que sacó Lawson Peregrine, lo lanzó él y no sé quién más para Zara. Llevaban la etiqueta negra, es que no me acuerdo de Rasmani o algo así era, es que no me acuerdo el nombre, no Rasmani o no me acuerdo, un zagalón ya, yo creo que sería... Sí, es del Leighton. Es que no me acuerdo. Tengo muy mala cabeza para todo esto. Bueno, Black Tonka, vamos para allá. Y ahora os leo más. Mirad, esto cuesta 300 pavos. Gracias, Soren, por la anotación. Notas clave, dice que es Oriental Gourmand. Esto voy a ampliarlo, perdonadme, porque yo es que esta letra ni en broma la veo. O sea, yo soy una persona mayor y esto no lo leo. La salida es fuerte y rica con leche, caramelo, canela, limón, azafrán, nuez moscada y tabaco, mientras que el corazón es suave y gentil con un bouquet floral formado por mimosa, muguet y jazmín. Menuda mezcla, todo eso dulce en la salida, pero luego, no sé, con almizcles florales por todo el lado medio. Bueno, igual, quién sabe. La base de pachuli, sándalo, benjuí, abatonca, vainilla, ámbar y almizcle, más almizcles con flores blancas. Qué bien. Es un lugar perfecto para aterrizar la composición. Vale, notas de salida: leche, caramelo, canela, elemí, azafrán, nuez moscada y tabaco. En el corazón, mimosa, muguet y jazmín. Seguimos teniendo flores blancas. O sea, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, la mimosa depende de qué color tenga. Vale, y entonces tenemos las maderas en el fondo, pero sándalo, porque realmente aquí lo que viene es la vainilla, bueno, el ámbar, a ver cómo tal. Bueno, en fin, pachuli, sándalo, benjuí, abatonca, vainilla, ámbar y almizcle. Sí que han empleado aquí alcohol desnaturalizado, agua, fragancia, perfume, alcohol de anís, alcohol bencílico, benzoato de bencilo, cinamato de bencilo, cinamal, citral, cumarina, eugenol, hidroxicitronelal, limoneno, linalol, alfa terpineno. De esto he hecho la reseña ya de las moléculas. Sí, beta-cariofleno, alcanfor, aceite de corteza de cinnamon, de canela, de Zilaicum nicum, eso es de Ceilán. Bueno, aceite de cáscara de cítricos, aceite de cáscara de cítricos con limón, acetato de linalino, aceite de pogostemrón, cablín, santalol, esclareol, terpinol y vainillina. Bueno, pues ahí tenéis todo el mejunje que le han metido. Bueno, todo no, aquí faltan muchas cosas. Bueno, pues la presentación está todo guapa, está chula. La verdad que la botella está bonita. Son 300 pavos, que 100 mililitros, perfume unisex, que por la composición que tiene el propio diseño del perfume, entiendo que esto tira más para femenino. No me fastidies, Pedrín. Flores por todos lados con vainillas, pachuli, encima se llama Black Tonka. Esto es para las mujeres, creo. Y ya está, no hay nada más. Os leo, venga, pasamos a la lectura. Y dejo de compartir. Ya hemos visto esto y ya hemos flipado, 300 pavos ahí por un perfume que estará estupendo, digo yo. Ya estaba dudando si estábamos mirando el mismo perfume. No, cuando he dicho TL es que tampoco hay muchos perfumes hoy, la verdad. Oye, más el rollo que tiene el Orgaz que otra cosa, porque perfumes no hay mucho. Aquí en México los perfumes árabes son el hype ridículo, son con el hype ridículo y los precios por los cielos. Yo cuando hace ya muchísimo tiempo que no veo a compañeros de YouTube, ni con reseñas ni con nada, mucho tiempo, más de un año, y puedo garantizaros que
los precios que daban por aquel entonces estaban bien, no eran precios altos, ¿eh? No eran precios altos. Yo ya no sé qué es lo que puede costar una Latafa, una Rasasi o lo que sea por allá. No tengo ni idea, porque la verdad es que estoy muy... en ese sentido es que estoy muy perdido. Cuando he hecho el vídeo de hoy, por ejemplo, no ha sido un vídeo de hoy basándome realmente en todo lo que he visto de YouTube con compañeros de perfumería. No. Es que, como digo en el vídeo, me están saltando en el tiki-tiki y en Instagram publicaciones que yo me quedo todo cuadriculado, además de gente extranjera también, ¿eh? O sea, que hay todo el mundo con el mismo rollo. Digo, tiene que ser esto una novedad, y entonces digo, pues voy a hacer un vídeo. Pero que no ha sido, el vídeo de hoy no tiene, de verdad, que nadie de aquí, del entorno de YouTube, se dé por aludido, porque no van por ahí los tiros. Es que los tiros van por otros sitios. Y mira que tienen millones de visualizaciones los desgraciados. Y yo aquí comiéndome los mocos. Pero bueno, viva vosotros. Os recuerdo que una cosa se llama Super Chat y Super Sticker. Ahí lo dejo, ¿eh? Ya está bien la broma. Y también los likes, que son gratis. No cuestan un céntimo. Kashani, eso es, Kashani. Muchísimas gracias, Soren. Aquí está el Soren, aquí dándolo todo. Kashani, yo decía Kashani, no sé lo que he dicho antes. Kashani, me acordaba de lo otro que digo, tiene que ser algo así como, pero no me acordaba muy bien. Dice Delmar, sí señor, low cost. Madre mía, Virgen Santa. Los Amos de Mon, una chulada. Esto ya los he leído. Esto es lo de Casani. Arturico. Yo ya he dado mi like. Muchas gracias, Jesús Inco. Que me dice Manny West. Dice, yo de los salarios compré la taza Zanzíbar por el hype. Llegué a verlo a 60 a pavazos. Lo conseguí por 20 y caro me parece. Vaya decepción. Nunca más. Yo qué sé, este no lo he probado, ¿eh? Este no lo he probado. El Zanzíbar este no lo he probado. Yo voy testando poco a poco. Hoy, o sea, me refiero, este fin de semana, ¿no? Que me encerré ahí a grabar. Este fin de semana hice los vídeos de la semana con respecto a la perfumería árabe y los tops y tal, que solamente he hecho uno porque es que no puedo grabar más, porque es una locura meterse en el estudio, es imposible. Y voy probando poco a poco, ¿eh? Voy haciéndole el testeo. Durante esta semana voy probando más perfumería y voy viendo cómo va y evolucionando y desarrollándose. O sea, que voy poco a poco. O sea, este fin de semana me tocará encerrarme de nuevo, allá a pasar las canutas, porque hace un calor allí que te mueres. Y bueno, pues ya te digo, estoy grabando con ventana abierta, sí que pongo los fondos fotográficos, evidentemente, pero estoy con la ventana abierta y me da igual si se escucha un coche como si se escuchan los pajaritos cantar, que es lo que tengo ahí detrás es un jardín, el jardinaco, y evidentemente hay pajaritos cantando. Y yo no voy a salir pegando petardazos para que se callen, evidentemente. Así que por eso te digo que voy poquito a poco. De momento lo que me he encontrado está bien, es correcto, sé lo que estoy oliendo, porque sé lo que estoy oliendo, pero no sé, no pierdo la esperanza de encontrar alguna joyica de verdad, ¿sabes? No pierdo la esperanza, pero ahora mismo tenemos un 2 contra... Sí, un empate técnico de cosas que no me han gustado y de algunas que, evidentemente, como el primero que he presentado, sí que me ha gustado. ¿Me lo compraría? No me lo compraría, pero porque sobre todo le encuentro un parecido con Arabi de Sergei Lutens que es absolutamente brutal, ¿vale? Pero no por nada tampoco, ya más allá, porque no es un perfume que me apetezca echármelo en verano. O sea, me he hecho eso en verano y a mí me da un parraque, porque oler a dátiles con estos calores, pues no me apetece. Aparte que lo encuentro más femenino que masculino. Y por lo demás, pues yo creo que ahí estamos bien. O sea, voy a ir descubriendo poquito a poco cosas, pero quiero hacer unos análisis muy precisos al respecto. Y cuando encuentre algo que huela bien, aunque se pueda parecer a algo, de momento no me he encontrado nada que se parezca. Bueno, unos sí. Pero, y aparecerán más que se parecerán a más, eso está claro. Pero
hay cosas que son un tanto... a mí me preocuparía. A mí me preocuparía. Y lo voy a exponer seguramente en el próximo vídeo, no, pero en el próximo de árabe lo expongo porque es algo a lo que hay que prestarle atención, ¿vale? No solamente interesa el precio, sino ver qué puede pasar o dejar de pasar, ¿vale? Ahí lo dejo. Ay, no es que me voy a morir de cáncer. No, nadie se va a morir de nada, en principio. Bueno, todos nos vamos a morir porque aquí nadie se va a quedar, pero hay que tener cuidadito, ¿eh? Hay que tener cuidadito con determinadas cositas que se van sacando. Yo, por este tipo de perfumería, yo de verdad no creo que pagara más de 20 o 30 euros, ¿eh? Yo no pagaría más de 20 o 30 euros porque sé lo que es. Y además creo que tengo serias o dudas razonables de que efectivamente, posiblemente el mercado, ojo a lo que voy a decir, se esté intoxicando de perfumería que nos venden como árabe. Cuidado, voy un poco más allá. Perfumería que nos venden como árabe, que está hecha aquí en Europa, en Marruecos, o me da igual dónde, pero que no sea realmente árabe, pero no tan siquiera porque las gentes que hayan encargado ese producto sean de Arabia o de la zona de Oriente Medio. Me da igual, como si es del próximo. Es que me da igual. Es que creo que nos estamos enfrentando también ya a pues, una intrusión dentro de lo que sería la perfumería árabe de empresas que saben que hay mucho hype con todo este rollo de la perfumería árabe y ellos mismos están produciendo sus propias firmas, sus propias marcas que nada tienen que ver con empresas que han hecho una inversión de capital árabe. Y entonces te lo disfrazan todo como de árabe, que aquí hay mucho listo, ¿eh? Mucho listo. Te lo disfrazan de árabe cuando en realidad de árabe no tienen absolutamente nada. Y vuelvo a repetir, ni tan siquiera que sean encargos desde los países árabes, sino salidos directamente desde las Europas o desde donde sea, pero vendidos como si fuesen árabes, que en realidad ni lo son. Pero ni lo son porque ellos no hayan pagado. O sea, es que son las propias empresas productoras las que dicen, vamos a sacar esta firma, la vendemos como perfumería árabe, con toda la decoración árabe habida y por haber, pero esto lo sacamos como si fuese una marca comercial. Pero realmente todos los ingresos, todos los beneficios de eso nos los llevamos nosotros. No se lo vamos a lanzar a la gente de Arabia porque no existen. Nos lo quedamos nosotros y lo vendemos como perfume árabe. Y esto me parece que ya estamos así. Esto que estoy contando, ya estamos así. Yo lo haría. No estoy engañando a nadie. Estoy lanzando una marca, una firma comercial. Yo soy el productor, lanzo una firma comercial, un nombre, un logo, un tal o un cual, con el rollo árabe, letras árabes, todo muy arabesco, pero en realidad ahí no hay ningún tipo de capital de Oriente Medio, Oriente Próximo, me da igual, como he dicho antes. Realmente el capital es de la empresa que produce el perfume, pero no es árabe. Así, ¿vale? Así. Voy a beber agua, por Dios. Madre mía, 1 hora aquí cascando. Dice Soren, dice, poco a poco con buena letra. Hombre, sí, es que poco a poco, porque además no puedo hacerlo todo de golpe, ni muchísimo menos, ya me gustaría a mí. Tengo un montonazo de viales todavía que hacer. La próxima tanda van a ser viales de Robertico, van a ser viales de Cristina. Tengo que hacer bueno, sí, es que la verdad es que es que es un no parar, pero tengo que sacar los viales de Roberto, que me mandó un montón. Tengo que hacer los viales de Cristina, que también me mandó un montón. Entonces de Clemente, que también me mandó un mogollón. De Wendigo, que también me mandó. Y es que no me da, pero básicamente tampoco me da porque con estos calores ya sabéis que lo paso fatal. Si no tenéis nada más que verme la cara. Sí, y las camisetas, mirad las camisetas, son un espectáculo. Las camisetas son un espectáculo, están completamente empapadas. Ya, bueno, ya lo conté, 5 camisetas, me parece que os lo dije ayer, 5 camisetas para grabar,
para grabar nada, porque era coger, me la tenía que cambiar, menos mal que tengo un montón del mismo color, voy cambiando blancas, rojas, amarillas, como me voy al primario y me vuelvo todo loco comprando camisetas de estas de 3 euros, pues tengo la misma camiseta 80 veces y menos mal que me la puedo ir cambiando, pero es una locura, luego meto todo eso en el cesto de la ropa y se llena, o sea, pero es asqueroso, pero bueno, está sucia, simplemente está sudada, hay que pegarle un enjuague con el jaboncito y tal, media horica, 30 minutos, 20 minutos me parece que es el programa corto y ale, ala, a colgar, un desastre. Yo lo único es, yo no compro sin antes ver tus críticas en tus reseñas cuando se trata de precios muy altos, Javier. Aún habiendo visto otras reseñas previamente, pues nada, muchísimas gracias, hombre. Yo también me equivoco, ojito, cuidado, yo también me equivoco, así que yo no, vamos, ya quisiera yo no equivocarme nunca, pero yo me puedo meter la pata. No es que yo me equivoque, es que mis gustos a lo mejor no están acordes a los gustos de otras personas. Pero en cuanto a lo que es la crítica del perfume, intento ser lo más objetivo posible y me olvido de si me gusta o me deja de gustar. Esto lo he aprendido ya con el paso de los años, porque es un ejercicio. O sea, no dejarte llevar por tus gustos personales y hacer el trabajo atendiendo a lo que tienes realmente en el producto. A mí, decir que a mí en lo personal me gusta, pues sí, lo puedo decir en un vídeo todo lo que tú quieras, le puedo hacer mucho la ola, pero cuando tengo que criticar una parte, tengo que hacer la crítica de una parte positiva, la cojo y hago la crítica de la parte positiva, tanto en cuanto como también tengo que hacer la de la negativa. O sea, es que me da exactamente igual, pero intento mantenerme alejado ya desde hace bastante tiempo de los gustos personales, aunque a veces ya cuando encuentro algo que me vuelve todo loco, ya es que me da igual. O sea, es que también tengo que decirlo, porque si a mí me vuelve algo muy loco, muy loco, muy loco, es porque merece la pena normalmente atendiendo a mis gustos, y es porque, pero también, claro, hay que sopesar muy mucho que cuando me pongo a presentar perfumería nicho, mi zona de confort es una zona de confort muy suave. No suelo presentar perfumería nicho, y bueno, que la he presentado, hipermegatómica. A mí me gustan los perfumes cítricos o muy sexosos, altamente cargados de masculinidad. Y esto hay que tenerlo muy claro. A veces va mucho en detrimento de la duración. Cuando ya empezamos a hablar de cítricos, pero yo también soy consciente de lo que compro. Es decir, yo sé que me estoy comprando algo que a lo mejor pues, me va a durar 5 horas en piel y que a lo mejor el perfume pues, ha podido costar 400 euros. Las gemas, ¿vale? Hay gemas que el rendimiento es bastante pobre. Hay gemas que el rendimiento es bastante pobre. Hay otras que no. Hay otras que no, que te aguantan carros y carretas, pero normalmente las gemas son amables, muy amables. Y las Louis Vuitton, a nivel global, son todas, de momento, muy amables, salvo un par que son cañeras. Pero las cosas me gusta ponerlas en su sitio. O sea, hay cosas que mi zona de confort me da igual lo que cueste, entre comillas, no voy a entrar en frivolidades ni muchísimo menos, porque a mí me cuesta mucho trabajo comprarme una botella de perfume de estas, mucho trabajo, escoger y decir, no, es que esto, no, es que a lo mejor te dura 5 horas, y gracias a Dios que está la ropa y con la ropa te llega al día siguiente. Si eres muy cerdo y marranete, pues te llega hasta el día siguiente. Pero yo muchas veces presento perfumería que es carente, es muy cara y no dura lo que se supone o el estándar de lo que la mayoría de gente está buscando. La mayoría de gente busca buenos precios y bestias pardas, cuando en realidad tampoco es eso. Lo explico también en el vídeo de hoy. No se trata de ir machacando al personal. Hay que medir el sitio a donde vas. Tampoco estoy diciendo que tengas ahí, venga, 800.000 perfumes, no, pero si te gusta mucho un perfume que es muy potente, pues calculas más o menos cuál es la medida, porque esto ya se pilla ya al vuelo. En el momento que ya lo usas, una semana, 2 semanas, sabes lo que echarte y lo que no echarte. Y tampoco hace falta estar vaporizándose en plan salvaje, porque no hace falta. Entonces, vas regulando, tú te echas tu bestia parda, pero la regulas y no machacas a nadie. Se te huele, porque se te huele, pero no estás avasallando al personal. Y sobre todo me molesta muchísimo, esto también lo he hablado mucho con mi hermano, me molesta muchísimo, lo digo en el vídeo, estar comiendo, y yo no soy amante de las comidas, mi hermano sí, yo no, a mí no me gusta estar
no disfruto comiendo. O sea, para mí el comer, lo digo en serio, es meterle combustible al cuerpo. No disfruto comiendo. Es que no disfruto, no me gusta. O sea, me pongo, le conozco, pues sí, que está muy bueno, qué rico, que no sé qué. Puedo decir, uy, qué exquisito, pero que no lo disfruto. Lo mío es gasolina, como lo que tengo que comer, porque me apetece o no me deja de apetecer o lo que sea, o por lo que me toca, pero yo no lo disfruto. Entonces, estar comiendo, se supone que estás saboreando comida, estás participando con gente, yo qué sé, comiendo con un grupo de gente, con amigos, con no tan amigos o con lo que sea, y tener que estar borracho de puñetero perfume, que estás masticando perfume, es una falta de consideración para la gente que está compartiendo la mesa contigo. Porque además, se supone que te sientas a una mesa a comer y tienes que disfrutar de la comida en la medida que se disfruta la comida, ¿eh? Hay gente que le encanta, a mí no. Pero creo que hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de echarse un perfume. Y tú te puedes echar una bestia parda, sí, pero ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que esto de estar... Pues lo decía Soren, aparece tú, que a mí me ha pasado, con la marca, a mí me ha pasado, ¿eh? No veas la bronca que se lía en casa, ¿eh? No veas la bronca que se lía en casa con el puñetero carmín en el cuello blanco de la camisa y tú te trajeado. Y no solamente eso, sino que encima, como estás socializando, ese beso se ha producido, el muac muac y el pintorrojeo se ha producido pues saludando gente a mogollón de esto de, bueno, no sé qué, ¿eh? Y con las mismas, pum, ahí que lo llevas. Y ahí que te lo llevas directo a tu casa. Y a lo mejor llevas todo el día la puñetera, por favor, gente de negocios, ya que todo el mundo de la perfumería trabaja en puñeteras oficinas, por favor, esto lo he aprendido yo ya. Tener siempre una camisa de reserva en el coche o en la oficina para cambiaros. Porque todas estas cosas pasan. Y no es cuestión de llegar a la casa para que la doña o el doño te vea que llevas ahí en el cuello de la camisa, aunque solo sea una leve rozadura de carmín. Una leve rozadura de carmín. Cuanto menos en la mejilla, un labio marcado. Ya, ¿para qué quieren más? Te has ido por ahí de pindongueo a casas de farolillo rojo, ¿eh? Así, ojo, eso cuesta una bronca, pero fijo. Ya lo digo yo, que tengo unos cuantos años de experiencia. Con el calor, la humedad y los focos no me extraña que sudes. Sí, a mí me hace mucha gracia también esto, ¿sabes? Porque con el rollo de los LEDs no dan calor. Los LEDs no dan calor. Una mierda no dan calor. ¿Cómo que no van a dar calor? Los focos que yo tengo, claro, tú tocas. Puedes tocar las luces LED que no te da calor, pero tocas la caja de atrás de los focos y está echando fuego. Pero fuego, ¿eh? Fuego, echan fuego, o sea, por delante los tocas y no te quemas ni nada. Lo notas templaetes, pero no te quemas ni nada de eso. Pero tú ponle a la caja por detrás la mano y te achicharras porque están calientes. O sea, tú imagínate eso ahí zumbando durante horas mientras que estás grabando ahí todos los vídeos, pues si no vas a sudar, pero como un pollo. ¿Qué me dice por aquí, Mani? Dice, el único canal que proporciona información real de perfumería árabe. Yo no sé qué es lo que... De verdad, lo digo en serio. No sé qué es lo que hablan los demás. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Otros prefieren decir que son la divina papaya. Y poner su enlace de referidos en la descripción. ¿Eres un grande? Hombre, no sé si soy tan grande, porque yo por lo menos la experiencia es un grado, que ya llevo ya aquí casi 10 años, ¿eh? Casi 10 años. Este canal pues va a cumplir no sé cuánto sea, 6, ¿no? Este 6 y ya con el anterior que ya llevaba 4, ¿eh? Así que por eso digo que soy casi de la vieja guardia sin llegar a serlo del todo. Pero que... no sé, de verdad, vuelvo a repetir. Y luego también voy a decir una cosa muy clara, por favor, que nadie haga referencias a porque he tenido que borrar y bloquear a gente esta tarde, ¿eh? Por dar nombres de youtubers, que yo no quiero, ni de youtubers, ni de influencers, ni de nada. Que no quiero, o sea, mis puntos de vista son mis puntos de vista y yo solamente doy mi parecer con respecto a determinadas acciones que veo en redes.
pero no, no estoy personalizando ni dejando de personalizar en absoluto. De hecho, es que no han dado ni pie con bola. O sea, eso lo digo yo al principio. Pero es que no veo a nadie desde hace muchísimo tiempo dentro de la perfumería. Pero mucho, mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Y no veo a nadie, ni al tato. De verdad que no veo ni al tato. Ni al tato. Entonces, luego hay otra cosa muy graciosa que se produce cuando la gente, evidentemente, el público ve a otros youtubers. Y da la sensación de que estás en la obligación de conocer a todos los youtubers, youtubesas, que están en el sector de la perfumería. Y esto no es así y es imposible. Porque es una barbaridad ya lo que hay. O sea, yo no controlo a la gente más o menos de la vieja guardia, pero no veo a nadie. Sé los que están o dejan de estar, algunos ya ni están. De hecho, algunos, porque han habido bajas, ¿eh? Algunos ya, por desgracia. Y yo no tengo por qué conocer a nadie. O sea, cuando me llegan y me saludan y me tal, vale, guay, pero yo no conozco a gente del sector. O sea, toda la gente nueva que ha ido saliendo ya desde hace un montonazo de años, yo no los controlo, ¿eh? Yo no los controlo. Que va, es más, es que hay gente que sé que ni tan siquiera existe. Y cuando me llegan y me los ponen en los comentarios, pues lo que hago es que cojo y normalmente borro el comentario. Si luego se vuelve a poner pesado o pesada y me dice, me has borrado el comentario, entonces lo que hago es que te quedas tranquilísima y tranquilísimo, que lo que hago es que te baneo del canal y así no sufres ni yo tengo que estar leyendo tus tonterías. Y ya está. Pero es que parece ser que es de obligado cumplimiento que una persona tenga que conocer a toda la gente que hay en el ramo dedicándose a esto. Si somos miles, sin no decir millones, por el amor de Dios, ¿cómo voy a controlar yo todo lo que hay de perfumistas, bueno, perfumistas, de reseñadores en YouTube? Es imposible. Es imposible. De todas formas, es que ni tan siquiera me preocupa, ¿eh? Lo digo en serio. Yo creo que cada cual tiene, y siempre lo he estado diciendo, cada cual tiene su línea editorial. Quien quiera que la siga, quien quiera que no la siga. Y ya está. Esto es lo mismo que la red de Mario siempre lo dice la puerta de entrada es exactamente igual de tamaño que la de salida. Lo mismo que cuesta entrar, lo mismo que cuesta salir y viceversa. O sea, esto es así, es una máxima. Aquí a nadie se le obliga a quedarse. De hecho, fijaros cómo está el canal porque no tiene ni las visualizaciones que debería de tener, evidentemente porque hay muchos picos, muchos altibajos. Y aquí estamos, pues la mayoría intentando defender el pabellón, pero esto ha pegado un bajón brutal. La forma de entender las redes también ha cambiado. Creo que va a seguir cambiando. Y lo que ahora parece ser que está muy de moda, como es el tiki-tiki, dejará de estarlo pronto o prohibido. Porque al tiki-tiki, bueno, en Estados Unidos ya sabéis que no hay tiki-tiki. El tiki-tiki está terminantemente prohibido en Estados Unidos y tarde o temprano, pues eso yo creo que podrá pasar en las Europas. Mantengo la cuenta abierta del tiki-tiki, pero no la cuenta está activa, pero no entro. No me da por publicar, me he cansado, no quiero... No entiendo que deba de estar publicando ahí. Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos. Pero que yo no tengo por qué estar conociendo a nadie. Ni nadie tiene por qué conocerme a mí, evidentemente, o poco más. Y así están las cosas. Dice Soren, a mí me preparan la maleta, pero primero me tiran a mí escaleras abajo. Pues ya te digo yo. Buenas noches, nene. Sigue trabajando. Bueno, es que contigo tampoco realmente se podrían mosquear mucho, porque tú estás trabajando en un ámbito machirulo. O sea, tú tienes compañeras de trabajo machirulas o no tan machirulas, tienes queers por ahí. No, tu trabajo es de cipotones. Entonces, no creo que tu mujer se pudiera mosquear mucho con el tema de que tú pudieras llegar. No, es que es improbable. Es prácticamente imposible que tú pudieras llegar con una marca en un cuello de carmín. A no ser que tuvieras una compañera maravillosa y fantástica.
Pero yo creo que ese no es el caso. Creo que no es el caso. No, tu actividad laboral es demasiado machirula. Dice, estoy solo. Mejor estar solo que mal acompañado. O al final terminaríais chuperreteando cosas. Mismamente. Se mosquearía mucho por ese motivo. Precisamente. Ya te lo digo yo. Si ya sé yo por dónde va el percal. Tú apareces en casa con una marca de carmín y la que se lía no es pequeña. La que se lía no es pequeña. No es pequeña. Vamos. pero que se lía, pero bien lía. Dice, no seas travieso. Bueno, Jesús, tú estás trabajando con nocturnidad y alevosía. Lo tuyo también puede ser un tanto peligroso, ¿eh? Porque tú trabajas con nocturnidad y alevosía y como tú llegues, la parienta te lo explica clarito y no en castellano, te lo explica en catalán, pero bien explicado, ¿eh? Así que tú mismo. Oye, ¿cuántos? ¡Vivan los seguidores de Cataluña que tengo! Oye, tengo una cantidad de seguidores en Cataluña que es la hostia. ¡Viva Cataluña! ¡Vivan los seguidores de Cataluña! ¿Verdad? La mayoría de los que estáis participando, salvando, mejorando lo presente, hay mucha gente de las Cataluñas. Bueno, vamos a ver. ¿A qué tengo dos noticias de Louis Vuitton. Vale, esto de la OMS, del talco, ojo, por favor, dejar de utilizar. Bueno, sí, voy a repetirlo otra vez. No uséis talco nunca más. Por favor, los polvos de talco nunca más. Hay polvos de talco que salen de un derivado de la maicena, que son estupendos, van también perfumadicos, huelen muy bien y muy rico como al típico talco de toda la vida, pero son con maicena. Usar esos, no uséis talco, por favor, no uséis talco. Llevamos ya, yo no sé, más de un año diciendo esto, si no está incluso dos, ¿vale? Entonces, bona nit, bonicu, adeu-siau, no uséis talco, por favor. Usar los derivados de maicena, leerlo y no uséis talco. Vuelvo a repetir, sobre todo las mujercicas del canal. El talco que tengáis en casa a la puñetera basura. Es más, vais a encontrar a mejor precio el derivado de maicena, por lo menos el de Johnson & Johnson pasa esto, ¿eh? El talco del derivado de maicena, por lo menos aquí en los supermercados que había, ya no hay, está retirado, estaba más caro que el de maicena. Me parece que cuesta unos 3 euros al cambio o algo así, más o menos, no sé el precio que tendrá ahora. En el día, por ejemplo, estaban vendiendo. Estoy hablando del derivado de maicena, en el Carrefour y todo esto está el derivado de maicena. Pasar olímpicamente de aplicaros productos con talco. Os lo pido, por favor, por vuestra propia salud. No uséis más talco. Demasiado ya tenemos con el tema de que en los maquillajes va implícito el talco porque lo utilizan para las formulaciones. Así que, bueno, para el talco, para la cosmética completa, quiero decir. Para el beauty, me voy a explicar mejor, para el beauty, es decir, todo lo que sean coloraciones, pinturas, maquillajes y todo esto, el talco está metido dentro de muchas de las formulaciones y pues las mujeres, ya sabemos que una mujer sin pintar en la calle no sale, normalmente, a no ser que sea un orco, queer, que pase de echarse esas cosas porque no se quiere sentir femenina. Pero en la medida de lo posible, hasta incluso esos cosméticos, para la hora de echaros unas bases o lo que os dé la gana, que no lleven talco, por favor, está vuestra salud en juego. Y yo creo que si no os cuidáis vosotros o vosotras, vosotros, no os va a cuidar nadie. Ya os lo digo yo, como vosotros no os cuidáis, no os van a cuidar. Así que, bueno, hay gente que entra en modo autodestrucción, también hay que decirlo. Pero bueno, que ya sabemos que hay de todo. Bueno, vamos a ver. Tengo noticia también muy importante, muy importante, porque hace completamente una alusión muy directa. Tengo que desbloquear esto, lo tengo desbloqueado, no lo sé. A Louis Vuitton. Aquí también he estado haciendo muchísimo seguimiento a Louis Vuitton y mira que estuve diciendo lo que estoy diciendo ahora mismo que precisamente ya se ha producido.
El tema de Louis Vuitton va en que efectivamente estos señores hicieron un repunte, artificial o no artificial justo cuando terminaba el año, con una mega subida de acciones a nivel global, que aquello se disparó, pero hasta niveles estratosféricos. Y ya por otro lado ya empezaron así como diciendo, no, es que veréis, porque luego se va a estabilizar todo y hemos llegado a nuestro tope para este siguiente año, para este 2024. Sí. El problema que ahora tienen es que ha caído un 14% en el primer semestre del 2024, supuestamente ya achacado a la desaceleración china, cuando en realidad es que les está pasando factura todo lo que han estado haciendo con respecto a los proveedores que han tenido, tanto ellos como Armani, que son los que están puestos ahora mismo en tela de juicio y están investigados, y yo creo que prácticamente ya con la conclusión hecha de que pues en sus trabajos y artículos pues hay un problema muy gordo. Sin embargo, dándole una vuelta más a la tortilla, ellos dicen que la división clave de moda y cuero aumentaron un 1% en el segundo trimestre. Bueno, pues eso es en el segundo. Me extraña muy mucho que hayan aumentado un 1% tan siquiera cuando ha salido el escándalo que ha salido. A no ser que estos multimillonarios que se dedican a comprar Louis Vuitton, pues les sude la nariz directamente, porque como son chinos, ya sabemos lo que hay, ellos son los primeros que explotan a sus propias gentes, pues se dedican a comprar. De todas formas, para un 1% es una porquería. Para una empresa como Louis Vuitton. Bueno, pues cae el beneficio un 14% en el primer semestre del 2024 por la desaceleración china. Bueno, eso es lo que nos dicen por aquí. Y el conglomerado de lujo posee 75 marcas. No necesito que me hagas una review de lo que es el conglomerado. A ver, la división clave de moda, el 1%, pues ya está. Aquí terminaríamos. Pero la otra noticia, esta es una de ellas, efectivamente es que se están pegando un batacazo y están cayendo, y veremos a ver si nos siguen cayendo más, por chulos, es que ahora resulta que van a acelerar, supuestamente, según ha comentado la familia Arnault, van a acelerar todo el tema de los proveedores porque no están dispuestos a que les vuelva a pasar lo mismo. Con lo cual, si tú dices esto, presuntamente entiendo, porque son publicaciones lo que yo leo, yo no sé si esto que estoy leyendo es verdad o es mentira, o vete a saber qué, o es una medio verdad o una medio mentira. Entonces, como no lo sé, presuntamente siempre, resulta que van a intensificar las auditorías y controles de los proveedores, según ha afirmado el director financiero de Louis Vuitton, que se llama Jean-Jacques Guiony. El caso es que, pues como he estado diciendo antes, por no repetirme, están afectados por el tema de los bolsos, por el tema de las pieles, las subcontratas que han tenido, a pesar de que ellos van sacando el buche paloma, como siempre digo, de que tienen los mejores talleres con los mejores artesanos, y luego resulta que mandan piezas a ensamblar a empresas que están operando en Europa y que son chinas, con gente de China, y que han pillado con el carrito del helado porque las condiciones laborales en las que estaban trabajando esas subcontratas pues no eran las mejores del universo. Hasta incluso, pues claro, han encontrado o sea, van a tomar acciones, entiendo, la justicia italiana al respecto. Estos no se escapan, o igual sí se escapan porque el talegazo y el don dinero, pues unta, mancha, pringa, igual pues se escapan, quién sabe. Italia ya sabemos cómo funciona, pues prácticamente igual como casi España. Creo que España ya en estos momentos y en esta situación actual ya ha superado a Italia. Sí, estamos llegando a unos niveles, bueno, ya hemos sobrepasado cualquier nivel. Desde el viernes, me parece concretamente. O ayer, lunes. Bueno, sí, bueno, ayer, bueno, ya es martes, camino del miércoles, ya es tarde. Sí, bueno, mismamente esto. Supongo que irán cambiando las formulaciones por las de maicena. No, las han cambiado ya, ¿eh? O sea, si encontráis algún supermercado donde se venda talco Johnson & Johnson,
No, Caca del Norte. Además, deberían de haberlo retirado, ¿eh? Es que el tema es que ese producto ya se comprometieron ellos, Johnson & Johnson, de retirarlos todos, ¿eh? Entiendo que eso debería de haber sido devuelto a fábrica, ¿eh? Se comprometieron que a principios de este año, ¿no? De este año, del otro, no me acuerdo, de este año, a principios de este año deberían de haber sido retirados, que además yo me pasé también luego a mirar supermercados, que lo dije y lo comenté, y dije, están todavía a la venta y están conviviendo los dos, ¿os acordáis? Lo que pasa no sé en qué momento fue, pero dije, están conviviendo los dos, están el talco y el de maicena ya. El de talco es mucho más caro para que la gente compre, evidentemente, el de maicena, que yo compré el de maicena, no le he hecho review, lo tengo y de verdad que funciona fenomenal, ¿eh? Muy bien el talco de maicena, muy bien, no tiene nada que envidiarle al talco amianto, no, nada que envidiarle. Presuntamente amianto. que las susceptibilidades, que además tengo que hacerlo. Lo que pasa es que me da palo porque no quiero hacerlo aquí, que ya te lo he dicho. Ostras, Soren, te lo tengo que mandar, a ver si te lo puedo mandar por el... Yo te lo digo. A ver si te lo puedo mandar por el Telegram. Y te ves el vídeo. Porque lo he recuperado. Ya dije que recuperé el vídeo, que está canceladísimo por todos lados. Yo no lo he visto en ningún sitio, lo he estado buscando, rebuscando, y eso no aparecía por ningún sitio, a no ser que lo hayan publicado otra vez de nuevo ahora. Ese vídeo lo retiraron. Las personas que estaban involucradas en todo el tema del talco en la investigación inicial, pues iban a ser demandadas por Johnson & Johnson, y al final se retractaron. La mujer con la que empezó todo, la señora, la científica o lo que sea, con la que empezó todo, creo que era una científica, y el propio científico que tenía el super mega microscopio para ver todo lo que es el tema del asbesto, del amianto, y todos retractados porque la demanda que les iba a caer no iba a ser pequeña. Supongo que dentro de todo esto también iba incluida la retirada del vídeo, porque además daban nombres comerciales, pero no se escapaba a nadie, ¿eh? Porque lo que no era por el tema del talco, como talco puro y duro que entendamos con Johnson & Johnson, que es el ejemplo de las noticias que está, el tema viene por los cosméticos. El tema viene por todos los cosméticos y se daban marcas de primerísima línea. No se escapaba ni una, ¿eh? De verdad. Y estoy hablando de firmas que no se escapaba ni una. Ni una. Súper ultra caras. Y no se escapaba nadie. Entonces, por eso digo que siempre mucho ojo con todo esto. Y voy a ver si te paso por el Telegram. No sé si tendrás Telegram, supongo que sí. Por lo menos los archivos de mucho peso se pueden mandar por ahí y te lo cojo y te lo lanzo. Pero vamos, que increíble, increíble. No sé si, de hecho, lo quitaría de lo que es lo tenía aquí en el... No sé si lo habré quitado. Porque ya no lo veo por aquí. Seguramente supongo que me lo habría mandado en una carpeta. Pero vamos, que lo tengo en un disco duro. O sea, no tengo ningún problema, pero lo tengo en disco duro. Sí, lo quité de Game. Lo quité del... Sí, lo he quitado de... Sí, lo he quitado de aquí. Vale, pero está en un disco duro. No hay problema. Está controladísimo. Cuando apareció el vídeo me llevó una alegría, porque a mí me retiraron el vídeo, también me lo retiraron Me retiraron el vídeo en Twitch. En Twitch no pasaron los 15 días esos que siempre dan para ir reciclando los vídeos, porque en la otra plataforma los vídeos se borran cada 15 días, me parece que son, y ese vídeo me lo quitaron también de en medio. Así que pues recuperadísimo que está. Volveré a emitirlo, pues seguramente, pero lo haré en la otra plataforma. En esta no lo hago porque bastante que me salte un copyright o cualquier cosa y no me la juego yo por un documental de estos, ni loco. En la otra plataforma no hay ningún problema, pero aquí, lo siento, no. Ya me llevé yo bastante susto con todo el tema este. O sea, cuando me encontré que me habían retirado el vídeo, luego me pongo a buscar los vídeos porque ese vídeo además estaba publicado en YouTube, me pongo a buscar el vídeo de YouTube, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me lo han quitado? ¿Me lo han quitado? Sí, te lo han quitado, Javier, hijo.
Y además al final salía también incluso, ¿te acuerdas? Yo entiendo que ese hombre habrá fallecido ya, porque este documental tiene algún tiempo. Tenía cáncer también este hombre, era un doctor muy mayor que estaba recomendándole talco a todo el mundo porque trabajaba, entre comillas, con esta multinacional y en la cual se recomendaban todos estos productos para los bebés sobre todo. Entonces, fijaros si la cosa puede estar chunga. Vamos a ver cómo termina el tema. Pero bueno, la OMS ha dado un pasito pequeñito. Y bueno, ya me gustaría a mí que fuese más grande, pero no. Bueno, L. Carterton, nenas, es decir, la parte financiera de Louis Vuitton no, pero sí de la familia Arnault, que se va a hacer propietario o con una participación del grupo Hammerson. ¿Quiénes son estos? Pues son los propietarios de las Rozas Village. Así que tiene, bueno, ya está, ya tiene la participación porque la ha adquirido ya, de las Rozas y la Roca Village. Tanto de las Rozas como de la Roca Village, pues tienen participación. Y no paran de comprar, no paran, están perdiendo dinero, pero no paran de comprar, tienen mucho dinero, esta gente tiene mucho, esto no saben lo que tienen en el banco. Ya, yo sí lo sé, lo que tengo en el banco, bueno, no porque no lo he mirado, pero no quiero ni verlo, porque me pongo a poner muy nervioso, pero nenes, ¿qué es lo que hay? Esto es lo que hay. Dice que en la operación de la negociación ha dado un valor empresarial de 1.500 millones de libras, es decir, 1.780 millones de euros, y genera unos ingresos de efectivo aproximadamente a 600 millones de libras, es decir, 705 millones de euros. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues nada, pues se quedan con estos. Es que no son centros comerciales, son como muchas tiendas, es un village, ¿no? Entonces todo lleno de tiendecicas. Pues de más pasta o menos pasta, con, pues eso. A mí no me gusta este concepto de tienda, me recuerda mucho a Walt Disney y a mí no me hacen gracia. Es como un pueblecico lleno de tiendas. Supongo que la gente que estéis en Madrid y todo esto, pues conoceréis ese tipo de tiendas. Sí, creo que hará unos 3 meses, como mucho. No lo sé. Era invierno. Yo me acuerdo que todavía tenemos, bueno, invierno aquí. Oh, qué gracia. Un poco de fresco. Tenemos un poco de fresco. Hablan de cantidades de dinero que dan ganas de llorar. Pues sí, a mí me da vergüenza ajena esto, porque es que te pones a hablar de estas cantidades y dices, madre mía, si yo soy un puto muerto de hambre. Pero bueno, así están las cosas, hijo. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Voy a ver si tengo algún perfume, leches. Es que hay perfumería, me parece que uno desde luego seguro, que ¿dónde están? A ver, aquí. Es que al final me pongo a pasar. Clean. Vale, Clean. Clean ha sacado perfume nuevo. Aquí está. Esto lo cierro. Bueno, acepto las cookies, que no me queda otra. Y se llama Vanilla Cloud. ¡Oh, qué bonito! Tenemos descripción y estas cosas. Ah, perfecto. Sí. Agua de perfume. Las botellas pequeñas, como de costumbre, claro. ¿Para qué vamos a pedir más? Son 30 mililitros y os lo comparto. Venga, vamos con el siguiente perfumico. Vamos a presentarlo por aquí. Compartimos la pantalla y vamos al siguiente perfume. El siguiente perfume es de Clean y es este Vanilla que estáis viendo por aquí. A ver, aquí se ve mejor. Bueno, no es que sea la alegría de la huerta, pero por no se ve algo. Voy a ampliar aquí, así, y yo creo que así mejor, porque así lo vamos a ver todos estupendísimamente bien. ¿Ves? Ya lo sabía yo que esto se veía de que te mueres así de rico. Vale, pues esto significa que 30 mililitros de esta Vanilla Cloud y tenemos que, inspirado en la deliciosa personalidad de la vainilla de una nube ingrávida. El cálido y familiar aroma de la infusión de vainilla se ilumina con la brillante pera. Uy, eso me tengo que comer yo ahora, una pera. La cáscara de bergamota y los aldehídos que le he comprado yo esta tarde, más jugosa. Dice, las flores florecientes y húmedas bailan con el almizcle adictivo y las maderas cremosas para envolverte en un delicioso sueño. Bueno, pues dan los ingredientes, que esto es alcohol desnaturalizado, agua, perfume, limonero, linalol, vale, perfecto, 30 mililitros y ya está. Las notas, pues no sé. Bergamota, aldehídos, vale, sí, bueno, vienen aquí, descripción del producto. Así que ya está leído.
La vainilla, vainilla, la pera, la bergamota y los aldehídos. ¿Y hay algo más? Almizcles. ¿Y hay algo más? No. Pues ya está. Ay, bueno, las de Clean. Oye, no he probado. ¿Os acordáis que iba a sacar? Bueno, de hecho la sacó. Una línea más cara, como más exclusiva o no sé qué. Esto cuesta 100 mililitros, 43,99 euros. ¿Os acordáis de aquello que iba a sacar una edición como más pensada, más estudiada, más de otra manera? Bueno, esto está en el aeropuerto de Frankfurt y tal. Pues no he probado yo nada de eso. Lo que pasa es que tienen que ser caricas. No me acuerdo, pero yo sé que iba a sacar algo potente por la formulación y además que habían contratado a determinadas narices o algo así. Es que no me acuerdo, pero ya hace tiempo. Exacto. La línea a base de agua, que además era más cara. Creo, sí, creo que era más cara. La presentación era distinta, estaba todo más estudiadico, bla, 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 bla. Vale, pues muy bien. A ver. Estoy chequeando aquí. Aquí. ¿Esto qué fecha tiene de publicación? El día 23. Esto ha sido de ayer. Vale. Estoy mirando más perfumes. Venga, vamos a ver otro perfume. El de Clean. Ahora tocaría estos tres que hay aquí. Estos de que son Mystic Luna de Sui, Anna Sui, ¿no? Tenemos página web de la Swing. No tenemos en su página web, no vienen. ¿Dónde están estas? A ver, ¿estas dónde están? De la Ana. ¿Dónde está la Ana? Ah, están aquí. Vale, pues entonces. Ah, sí, las presento aquí. Claro, las vemos aquí. Sí, ningún problema. Vamos con la Answing, claro, Sweeney Baby. Bueno, pues aquí está, Campos de Rocío, traducido. Me lo traduce directamente, me da una rabia, me muero. Vamos a ver la Answing. Las botellas son más comedidas que normalmente, ¿eh? Esta mujer cuando hace las botellas, bueno, se las hacen, se les va muchísimo la cabeza con el tema de la botella. Presentamos aquí, nos vamos con compartir pantalla y vamos a ver la primera de la Swing, Answing, y es esta, mirar, es una botella súper comedida, no... muy bien, está más sencilla que las cosas que nos hacen normalmente. Bueno, pues esta se llama Dew Fields y lleva limón, té verde, también nos meten aquí la grosella negra en la salida y luego en el centro, en el corazón, ciclamen, peonía rosa y en el fondo sándalo y almizcle rosa. ¿Tenemos algún tipo de cosa más? No. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí estos campos de rocío que son Dew Fields de Anna Sui. Venga, nos vamos a la siguiente fragancia. Voy a cerrar aquí. Bueno, igual si me voy para atrás, con un poco de suerte, podemos ver la siguiente. A ver, ¿se ve? ¿Esta del susurro? ¡Hoy sí! Pues no necesito ni salirme. Vamos a hacerlo así del tironcico. Venga, pues esta susurro eléctrico. ¡Ay, susurro eléctrico! Me pone cachondo y todo. Electric Whisper. Pues tenemos que esto es del Spinette. ¡Ay, esta es del Spinette! El del Vibram Leather. Bueno, pues de Zara. Es de Spinette. Qué gracioso el Spinette. Seguramente no me va a gustar esto nada. Bergamota, grosella negra, pimienta rosa en la salida, con guayaba, lichi, magnolia y rosa en el corazón. Y luego pasamos, es que la Sui hace lo que hace y esto es un encargo y son, lo quiero todo dulce. Y luego en el fondo azúcar, amba, pachuli y vetiver, anda, toma, trayazo aquí, ala, muérete entre la rosa, la guayaba y la guayaba. Y todo este rollo así, pues esto te lo vas a comer seguro. Vamos que si te lo comes entero, pero hasta por las patas. Bueno, vamos con Luna Mística. Bueno, pues esta Luna Mística, esta es la botellica, mira qué graciosa aquí con el color violeta este. Spinette nos ha hecho esta Mystic Luna. Pues es Mystic Luna, ¿no? Sí, Mystic Luna. Vale, pues nada, Spinette también. Y nos plantifica bergamota y enebro en la salida con un corazón de rosa y jazmín. Y luego tenemos ambroxan y ámbar en el fondo. Spinette dándolo todo. Y nos vamos ahora, antes que se entere que lo llamo Spinette y sabe quién es Spinette, se va a pillar un mosqueo conmigo, lo vas a flipar. Me da igual, me la suda. Thorn
of a Rose. Bueno, pues tenemos esta Thorn of a Rose. Esta es la botellica, son iguales, es la misma línea. Y esto lo ha hecho Spinette también. Esto también lo ha hecho Spinette. Pimienta rosa, notas cítricas en la salida, con rosa de damasco y violeta en el corazón, y luego pasamos a incienso y patchouli en el fondo. Así que esta es la Thorn of a Rose de Spinette, que es hecha para la Anna Sui. Bueno, de aquí nos iríamos a la última ya, que se llama Niebla Utopía. Hoy, por favor, Niebla Utopía, que es Utopía Mist. De Spinette también. Bueno, Spinette está que se sale con la Anna Sui y Anna Sui. Y tenemos salida en pomelo, pimienta rosa y azafrán, con un corazón de iris, flor de frambuesa y violeta. Y pasaríamos a un fondo de azúcar, casemira y tonka. Bueno, más o menos se mantiene en el rollo. En fin, ya nos enteraremos próximamente de los precios. Esto está todavía por discernir. Se te pegan los dientes. Sí, hombre, no en todas, ¿eh? No en todas se van a pegar los dientes, pero esto es como un poco dulcesico. Esta es la Clean. Yo creo que esto ya lo estuvimos viendo ayer. Es que así reviso un poco de lo que es lo que tenemos aquí, porque a ver si hay algo más que haya entrado nuevo, que me haya saltado, porque siempre hay algo que yo creo que me salto, para variar. La Viredo no me suena haberla dicho. Esta Viredo no la he dicho. Estoy casi seguro de que no he dicho la Viredo. Vale, pues tenemos una Viredo nueva, que lleva ya, pues lleva una semana como mucho, que tampoco es de hace tanto, que os voy a compartir la Viredo, pero que ya, y a ver aquí, y vamos a la Viredo nueva, configuration, uy, tengo aquí un mensaje, tienes un mensaje, vale. El chiquillo diciendo, no tengo precio. Venga, compartir pantalla, leches. Vamos con la nueva Viredo. No, diapositiva, no. Esto es una foto pantalla. Venga, ahí vamos. Y esto se llama Mojave Ghost Absolute de Viredo. Absoluto de parfum. Absolute de parfum. Bueno, pues esta Mojave Ghost lleva... Iba a decir cipote. ¡Qué bueno! Mira, zapote, qué cipote. Bueno, sapodilla. Se llama sapodilla en inglés. Zapote en castellano. Nene, yo necesito saber qué es esto, qué es el cipote en castellano. ¿El cipote qué es? Bueno, cipote ambreta en la salida con magnolia, violeta y sándalo en el corazón. Y luego tenemos madera de cedro y ámbar gris para esta fragancia maravillosa y fantástica que lleva cipote. Vale, pues, ¿qué nos gusta un cipote? Bueno, a todo el mundo no. ¿Quién sabe? No sé, sorpresas te da la vida. El caso es que dice que es el primer lanzamiento de la colección Absolute de Parfum de Viredo, que se lanzará en el 2024. Pero probable que se den prisa porque las navidades están ya aquí. Un flanker de Mojave Ghost EDP 2014. Así que nos llega este 2024 esta Viredo Mojave Ghost Absoluto. Y ahora yo quiero saber lo que es el zapote. Así que vamos a ver con el zapote. Necesito saber qué es esto. Ay, ¿esto he comido yo? ¿Esta fruta? ¿De esta fruta he comido yo? Es una fruta tropical. Espera, dejo de compartir. Sí, lo he visto. En el momento que lo he visto digo, yo de esto he comido. Vamos a meternos en Wikipedia. Vamos, que es la referencia más repugnante del universo, pero bueno, en fin. A ver, fotografías. Yo de esto he comido. De esto he visto yo por el Mercadona por el Carrefours. De esto he visto yo que parecen como sandías. Pero no me acuerdo del sabor. Sé que las he visto y yo creo que he comido, porque a mi hermano hubo un tiempo que le daba por comprar todas las frutas raras del universo. Dice, es el nombre usado para varias frutas tropicales y subtropicales comunes en Mesoamérica, en la porción norte de Sudamérica y en varias zonas del Caribe. Vale, me da igual, pero a ver, el cipote ¿qué? Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice. Vale, de acuerdo, pero yo quiero saber el sabor que tiene porque yo ahora mismo no lo recuerdo. Vale, me dice que México, Colombia,
Es que no hay nadie que me pueda decir a qué sabe esto. El negro tiene un sabor que pudiera asimilarse al chocolate y es frecuente encontrarlo en las mismas regiones donde se da y cultiva el cacao. Ah, vale. Sin embargo, yo sé que he comido, pero no recuerdo el sabor de esto, porque hace ya muchísimo tiempo. Y es que de esto he comido yo. Estoy seguro. Del naranja. Del naranja he comido seguro. Estoy seguro. Zapote costeño, fruta exótica. ¡Ay, no, que esto es un vídeo! Fuera. Me he dado cuenta. Es un vídeo. No. Yo sí lo he probado, ¿eh? Yo sí lo he probado porque ya te digo, a mi hermana a mi hermana pequeña le dio por la fruta tropical y aquello era, bueno, había alguna que estaba repugnante. Yo no sé dónde la traía, no era americana, por cierto, no era americana, pero era de estas de las Indias o de no se encontró una tienda de estas que traía un montonazo de fruta tropical o no tan tropical, pero fruta rara y venga a traer cosas raras y yo decía, Dios mío de mi vida, y habían cosas, digo, ¿de dónde sacas tú esto? Y sé que he comido, pero claro, tú imagínate a la loquilla comprando todo lo raro que veía por el universo de fruta. No sé ya lo que sabe. La he visto en el momento que he visto el cipote, digo, ay, me he comido unos cuantos ya, cipotones. Pero no me acuerdo del sabor. No sé si sabe a cacao, no sabe a cacao, deja de saber a cacao. No me acuerdo, pero sé que he comido. Estoy seguro. Aquí y por allá. Venga, vamos a ver. Dame un segundito, pero voy a hacer un repaso así para ver si hay algún perfume más de estos que meten a última hora. Oh, pero este ya lo hablamos. No, hay dos nuevos. Tenemos perfume nuevo, sí, tenemos dos nuevos, vamos a darlo. Pues igual mañana, como meto vídeo, no sé, igual depende de si hay noticias o no hay noticias, pues hago directo o no hago directo. Tenemos perfume nuevo. Madre mía, esta página no la puedo poner, qué vergüenza. No la puedo poner porque es que es acojonante la de publicidad que hay. Voy a compartiros para que veáis la botella. A ver, igual aparece... A ver, dame un segundo. A ver si aparece por algún sitio esto y os lo pongo de donde sea, porque es que... a ver, fotografías. A ver, colonia. Si bueno, eso es colonia o perfume. Voy a poner perfume. ¿Qué va? No aparece. No aparece. Es que además es la misma botella. Ahí encima cierro la página. Madre mía, anda que estoy bonito. Es la misma página donde viene la publicidad. Es el único sitio donde está. Jolín, madre mía. Qué mal rollo. Pero no por nada, es que sale publicidad de estajo. Es una barbaridad. Bueno, pues nada, lucharemos contra la publicidad, no puedo hacer nada. Si puedo ir cerrando publicidad, que no para de salirme publicidad, pero en plan masivo, es que tiene muy poca vergüenza, tío. O sea, esta página yo normalmente ya ni me meto. Es que no me meto, porque con este volumen de publicidad es imposible. O sea, no se puede. A este nivel de publicidad no se puede. Ay... Bueno, vamos allá. Os lo presento. Nueva Hugo Boss edición limitada 2024. Vamos para allá. No me llamo Jorge. ¿Por qué entiendes que me debo de llamar Jorge? ¿No ves el nombre de mi canal? Bueno, pues hasta luego. No hace falta que entres a mi canal más. Buenas noches. Creo que mi nombre se ve perfectamente aquí puesto en la pantalla. No entiendo por qué soy Jorge. Entonces, hasta luego. Si la gente no sabemos leer, pues yo creo que queda muy claro que soy Javier, no soy Jorge.
Vale, pues llevo ya unos cuantos bloqueados así, ¿eh? Vale, pues simplemente por ese hecho. Me las trae al pairo. No sé por qué debo llamarme Jorge. Es que si no pusiera el nombre, pero poniendo el nombre no entiendo ese rollo. En fin, que me importa un rábano, que no me molesta. Uno menos. Vale, a lo que voy. Que es la nueva Hugo Boss, edición limitada. Vamos a presentarla y aquí la tenemos. Venga, vamos a ver si comparto la pantalla con toda esta publicidad asquerosa que sale en esta página. Y aquí está. Esta es la botella. Esta es como la que yo tengo, la Dark. La azulona es el mismo tipo de botella, edición limitada. Ryan Reynolds me parece que es el tipo que se va a encargar de hacer la publicidad de esta Hugo Boss 2024, edición limitada, hecha por Coty y ya está. ¿Hay algo más? Aquí. Mirar, aquí aparece la fotografía de la caja con el tema de Hugo Boss Reversit, se llama, y a ver si aparece alguna foto más. Aquí aparece algo, no, aquí aparece algo, no, solamente tenemos lo que es la botella con la caja y la botella a secas. Reversit, Hugo Boss 2024. Nos dice que Hugo Boss es una nueva fragancia de edición coleccionista lanzada el 2024 para algunos giros de notas. Vive la vida al máximo y abraza tu verdad. Mirad, es que la publicidad es brutal aquí, se pasan 4 pueblos. El nuevo Hugo Boss Reversit expresa autenticidad y estilo personal. Date la oportunidad de vivir solo a tu manera. La mezcla se abre con una explosión cítrica de limón, mandarina y matices de membrillo y pimienta rosa picante, con una sensación refrescante que emana de la menta. Dice que a medida que la mezcla se asienta, despliega un matiz especiado que ostenta nuez moscada, cilantro, con una delicada variedad de flores como el jazmín, enebro y fresia. A medida que se enfría aún más, muestra una base robusta y amaderada de madera de teca, vainilla y cuero. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Voy a salirme de aquí porque no me da la gana de seguir mostrando publicidad de esta puñetera página. Y ya iríamos a esta de aquí. Claro. Aquí, os leo. Gracias por el link del cipote. Pues yo creo que no lo he probado. Bueno, sí, esto lo he leído. Te he pasado un par de enlaces. Gracias, Bonico. Vamos a ver los enlaces. Mira, aquí está. En Deluxe. Deluxe es buena página. Pues no está cara. Para comprar los 75 mililitros no está cara. No, pero esta no es la misma, ¿eh? Espérate que no, ¿eh? Han jugado aquí. Te has dado. Bueno, Deluxe, yo no les he comprado nunca, pero es buena página. Yo las referencias que tengo de gente que la ha comprado ha dicho que está bien. Pero es mirad, voy a compartir con Deluxe y vais a ver que han utilizado 2 fotografías distintas. A ver, la Hugo Boss Reversit, que es la nueva edición 2024, pero es que con las mismas van y ¡placa! Me meten esta, que es la de Cantimplora. No tienen nada que ver. Esa es la Reversit, que esta es la botella como la Dark Blue, me parece que es, ¿no? De Hugo Boss, que es una de mis favoritas, pero la tengo que usar cuando yo me encuentro o bien. Si estoy así un poco cucú, me parece que ni la toque. 24,99, que está fenomenal de precio, ¿eh? Muy bien de precio. Muy bien de precio. Si es que realmente estamos comprando la Hugo Boss Reversit. Porque es que han metido aquí la fotografía de esta, que no tiene nada que ver con la Reversit, que es la nueva. En fin, si no hay que gastarse los 125... en los 125 es la Cantimplora. Y en los 75 no cambia la fotografía. Vale, pues no sé. Si le pulso a los 125 me sale la Cantimplora y además no me sale la fotografía de la Reversit. Pero en los 75 sí que me sale la fotografía de la Reversit. ¿Alguien entiende algo? Yo no lo sé. 24,99. 25 eurines. Está muy bien de precio. Para tanto rollo de que es una edición limitada. ¿Alguien entiende algo?
No sé, digo yo. Oye, hola, muy buenas. Es que hay gente en el canal y tenemos aquí al pobre Soren que está escribiendo el pobre ahí. ¿Escribir algo, leches? Que no me como a nadie, mientras que no me llaméis Jorge, porque pone bien claro Javier Orgaz, no Jorge. Vale, esto por aquí. A ver, más enlaces se me ha puesto el pichurrín que me ha puesto por aquí. Ah, la Ralph nueva. La Ralph nueva, gracias, porque entonces voy a pasar olímpicamente de meterme en esa página web infernal. ¿Hay descripción y todo del producto? Oh, perfecto, 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 perfecto. Tenemos Ralph nueva, esto sale ya también, evidentemente, pero para pagar zambombazo en festividad, en Navidades, Black Friday. Pues ahí estamos. Venga, comparto. Esto es nuevísimo, que va a salir dentro de nada, en agosto, seguro. Y si no, tardará un poquito más, pero esto viene ya para final de año, para estar ahí dándolo todo en Navidad. Presentamos la nueva Ralph's Club, que es esta de aquí. Compartimos. Mirad, Ralph's Club Eau de Toilette. Ya bajamos más en las concentraciones, pero si huele rico, quién sabe. Bueno. Pomelo, lavandín y geranio. Oh, yeah. Estas son las presentaciones. Esto es fotografía, entiendo. A ver qué sale aquí. Le pincha la fotografía, pero no sale la fotografía. A ver si carga o algo. No, no carga nada. ¿Hay algo por aquí? No, no me hace nada. Vale, fuera. Vamos para atrás. La Hugo Boss, fuera. Se me ha quedado engatillado esto. No me hace nada. A ver, dejo de compartir. Se me ha perdido la página, ¿eh? A ver. Es que se ha perdido la página. Prefiero, no voy a tocarle la. No voy a tocar fotografía. Es que se me ha perdido la página. Venga, vamos a ver la nueva Ralph's Club otra vez. Pero Ralph's Club. Aquí. En Nordstrom Online está ya técnicamente a la venta. No me sale. ¿Por qué no me sale ahora? Míralo, sale en blanco. Y antes se ha cargado. A ver. A ver. Presentamos pantalla. Esta. Ahora, ya la he cogido, ya he enganchado. No, pero es que esta es la página web de esta gente, que esto es publicidad por todos lados. No me da la gana. Esto es una locura. Esa página que la visite su tía la coja. Vale. ¿No ves? Se pierde. ¿Alguien entiende algo? ¿Por qué se pierde? No lo sé. Si le doy a actualizar, la recupero. Que no la quiero que la quiero en inglés, joder. Coño. Traducir automáticamente. ¿Qué mierda vas a traducir automáticamente? Estoy hasta los huevos de traducciones automáticas. A ver si me deja un poco. Leches. Creo que ya está. La traducción automática me deja en blanco, la he quitado. Aquí. Venga. Ralph's Club Eau de Toilette, por fin. Leches. Esta es la botellica. Ay. Ralph's Club, bla, bla, bla. Y ¿qué nos dicen? Ahora, aquí es donde está todo el cogollo de los ingredientes. ¿Quién tengo aquí? Ay, tengo a la mami. Es la mami. Es la mami. Vale, y si le doy ahora a traducir esto, ¿qué pasa? ¿Se va a quedar en blanco otra vez? No. Vale, perfecto. Pues esto lo voy a poner a leer a Genaro ya mismo, por aquello de que Genaro se da más prisa. No sé qué me queda en blanco. Una fragancia masculina duradera, amaderada y aromática que es una expresión de claridad pura, que abraza el espíritu de elegancia y sofisticación. Historia de la fragancia. Ralph's Club Eau de Toilette es una mezcla increíblemente fresca y refinada sin esfuerzo. Este aroma se abre con notas afrutadas y vibrantes de pomelo, equilibradas con un rico lavandín y salvia esclarea que revelan un núcleo aromático excepcionalmente pulido. Las notas de salida chispeantes dan paso a la elegante esencia del geranio, que aporta un aire floral al aroma. Para realzar aún más su encanto, la fragancia descubre un equilibrio perfecto de maderas opulentas refinadas por la delicadeza de los almizcles para una mayor intimidad. Estilo: amaderado, aromático. Notas: salida, mandarina, pomelo, manzana. Corazón: salvia, lavandín, geranio, lirio de los valles. Base: betabar, pachulí, cachemira, almizcles. 3,45 onzas.
Es que le he dado para ver el clip. Aquí está el clip. Este es el clip de la Eau de Toilette. Le he quitado el sonido, evidentemente, y en 3 son 100 mililitros, ¿no? 3 y pico onzas. Este es el clip. Pues muy guay, no sé. No me dice nada. Seguro que tiene música, el chaval está contando aquí su rollo, pero no me la juego yo a poner el sonido de esto. Esto está ya a la venta. Cuesta la friolera de 103 en dólares, ¿no? Claro, evidentemente, entiendo. Ah, no, en euros. 104,16 eurazos. ¡Oh, yeah! 104,16 eurazos. Entiendo que estos son los 100 mililitros, claro. Madre mía. ¡Oh, yeah! ¿Hay alguna review o algo? No, porque esto es Nostrum, pues ya está, más o menos sabemos lo que va a costar. Yo creo que no va a costar esto. No sé lo que podrá costar en Druni o en alguna de estas, pero me gustaría pensar que no va a ser tan caro porque estamos hablando de uno de Toilette, pero son 100 mililitros, sí. Miedo me da. A ver, vamos a ver, un segundo, a ver qué valen aquí. ¿Qué es lo que cuestan en Druni? Es que hay varias, claro, evidentemente. Estamos hablando de la Raps Club. La Eau de Parfum sale la más cara, los 100 mililitros salen a 61,95. Eso por la parte de la concentración Eau de Parfum. Estoy aquí entrando yo mismamente por mis propios mecanismos. Aquí. Vale, eso es la concentración Eau de Parfum. Eau de Parfum, Club Parfum. El Parfum, 64,95. ¿Están los precios igual? 64,95 los de 100 para el Eau de Parfum y el Parfum. Vale, el Eau de Parfum, los 100 mililitros, 61,95. Pues tampoco hay tanta diferencia de una a la otra. Y esta, pues yo calculo que posiblemente vaya costando lo mismo. No creo que para uno de Toilette, por el amor de Dios, Cristo bendito, se les ocurra plantificar 104 euros como en Nostrum. Es que no tiene ningún sentido. Y aparte que estas cadenas trabajan con muchísimo más margen que estos grandes almacenes. De todas formas, llevártelos para allá, traértelo para acá, no sé qué, no sé cuántas. Mirad, aquí está, compartiendo pantalla, estoy logueado, creo que no. Este es el Eau de Parfum. Los 50 mililitros salen a 42,95 y los 100 mililitros a 61,95. Si tiro para atrás, está el Parfum, que me parece que es este de aquí abajo, Parfum, correcto, 64,95, 100 mililitros y los 50, 45,95. No me fastidies que vamos a tener que pagar 104 por salvia, geranio y poquito más. No sé, me parece un poco friki todo esto. Bueno, pero es que, en fin, tiene que haber de todo como en botica. Dios mío de mi vida. Un dato curioso, sube el precio por momentos. A mí me salen unos céntimos menos. Yo no lo sé, claro. Los algoritmos que ellos tienen, pues irán, tú vas clicando, irán subiendo. Estas búsquedas siempre es bueno hacerlas en oculto. Los haces con navegación en oculto, porque veo que según quieren, mira la página Nostrum, varían el precio. Pues no sé, ya habéis visto, yo he compartido, salían 104 con no sé cuánto. Me parece un absoluto disparate. Bueno, en fin, chiquitines y chiquitinas, que me marcho con la música a otra parte. No sé si me voy a poner a editar, la verdad es que estoy cansadísimo, debería hacerlo. Es que no tengo ganas de ponerme a editar, la verdad. Y mañana haremos directo, esperemos que tengamos noticias, muchas cosas nuevas y nos lo pasemos todos chupi chusqui guay y lo disfrutemos un montón. En fin, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos mañana. Auf Wiedersehen.